los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la Subsecretaria de Servicios Sociales, mediante el cual adjunta información de la glosa presupuestaria número 14, partida 21. Oficio del Ministerio de Vivienda, por los cuales adjunta información de la ejecución presupuestaria respecto de las siguientes glosas. Número 9, sobre aporte fiscal. 4 y 5, gastos asociados de arriendo de terrenos y otros inmuebles. 3, letra H, sobre reconstrucción sobre reconstrucción referida a las catástrofes acaecidas en el país. Número 8, sobre avance de estudios de planificación urbana. Número 13, sobre caracterización de los beneficiarios subsidios arriendo, glosas sobre programa de asentamiento urbanos, y número 23, sobre actualización de instrumento de planificación territorial. Oficio del Ministerio del Trabajo, mediante el cual envía información sobre ejecución presupuestaria relativos a la glosa 14 sobre gastos asociados a arriendos de terrenos y otros inmuebles. Oficio del director de la División de Administración de Finanzas del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, mediante el cual envía información sobre glosa 14 sobre gastos asociados a arriendos de terrenos y otros inmuebles. Oficio de la directora ejecutiva del Ministerio Público, mediante el cual envía información sobre ejecución presupuestaria relativa a la glosa 12 sobre gastos asociados a arriendos de terrenos y otros inmuebles. Correo electrónico del señor Pablo Rojas Varas, de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa, que agrupa diferentes organizaciones sociales y de campamentos de la comuna de Antofagasta, por el cual solicita audiencia para entregar su opinión respecto al proyecto de ley relativo a la ley 20.234 en cuanto al saneamiento y regularización de loteos irregulares y campamentos, y audiencia, y asimismo solicita una audiencia para exponer su opinión. Correo electrónico de la Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal, por el que solicitan darle tramitación al proyecto de ley que modifica la ley de copropiedad inmobiliaria para impedir que los reglamentos de copropiedad prohíban la tenencia de mascota en edificios, condominios, departamentos. Correo electrónico de la señora Miriam Quintanilla, de la Comunidad e Identidad Curauma y Mesa Social por la Vivienda Antofagasta, por el cual solicita que se le dé prioridad a la tramitación del proyecto de ley sobre la ley 2.234 en cuanto al saneamiento y regularización de loteos irregulares y campamentos, y audiencia para exponer su opinión. Correo electrónico del señor José Tomás Vega, mediante el cual adjunta su opinión y sugerencias respecto al proyecto de ley que modifica la ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria para generar mayor transparencia y participación de los copropietarios en la administración de condominios y promover una mayor equidad de género en la composición de sus órganos internos. Es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretario. ¿Tiene la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí. ¿Sobre varios? Varios. Gracias, presidente. Entiendo que en la sesión de hoy día íbamos a definir una tabla de proyectos que íbamos a analizar, de acuerdo a los proyectos que están en tabla, y íbamos a priorizar. No sé si esa priorización ya se hizo o si está realizada, pero quiero dar cuenta que yo ingresé un proyecto junto a otros 9 parlamentarios, precisamente para prorrogar la ley 20.234, que me gustaría que también estuviera contemplada entre los proyectos en tabla, antes de priorizar. Sí. ¿Tiene el número de boletín, diputado, ahí para...? No, porque todavía no se lo dan, pero está ingresada en la oficina aparte, ahí está la copia. Le repito, presidente. Lo que pasa es que habíamos acordado en la última reunión que hoy día íbamos a ver el listado de proyectos que se encuentran pendientes y los íbamos a priorizar por orden de importancia. Pero quiero manifestar que yo ingresé un proyecto hoy en la mañana en la oficina aparte, por lo tanto todavía no se da cuenta en la sala y no ha sido enviado, por lo tanto no puede estar aquí en la sala. Por eso yo he hecho entrega de una copia con el timbre de ingreso, para que también sea considerado en los proyectos que estarían en tabla para poder ser discutidos y debatidos y se le priorice, dado que estamos frente a una ley que va a vencer en 5 meses más. Gracias, presidente. Respecto de lo mismo que ha planteado el diputado Urrutia, sin desmerecer, por cierto, el resto de los proyectos que pudiéramos empezar a analizar, yo quisiera solicitarle que lo pongamos en prioridad 1,
porque es un proyecto, como él dice, y que por cierto lo comparto, y muchos de los que estamos en esta comisión somos coautores, viene a resolver un problema que se nos va a presentar en 5 meses más. Por lo tanto, yo le sugiero, presidente, si lo tiene bien, que lo pongamos en primer lugar de la tabla que pudiéramos tratar en el corto plazo. Nada más. A ver, yo soy uno de los coautores de la ley, de la iniciativa legal, que por supuesto encuentro que es prioritaria. Yo no sé si podríamos eventualmente, es un proyecto de artículo único o 2 artículos muy bien acotados y tiene un objetivo muy concreto. Pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que aquí, con toda la discusión que hemos tenido sobre integración social, que duró varios meses y que se dieron distintas aristas de la problemática que tienen hoy día las ciudades para acoger e incluir grupos vulnerables, creo que es un desafío pendiente y ojalá lo podamos poner como una prioridad esencial, filosófica de esta comisión, porque yo creo que realmente es algo que no da para más cada día que pasa. Las ciudades mantienen a las personas vulnerables en sus propios guetos y no pueden acceder a los espacios de calidad que hoy día existen. Así que yo trataría de avanzar o definir quizás un espacio de discusión de esta ley, que creo que es bien razonable, acotada, pero sin perder el horizonte de la prioridad nacional, que por supuesto me parece una deuda ética que tenemos con los adultos mayores, las personas vulnerables que hoy día se encuentran marginadas. Gracias. Presidente, darle las gracias por otorgarme la palabra. Quisiera preguntarle al autor por su intermedio, al autor del proyecto, del cual también me invitó a ser partícipe, y se lo agradezco, en cómo esta iniciativa colisiona o se complementa con una materia que tuvimos de discusión en esta misma comisión el año pasado, con los alcaldes. Recuerdan que nosotros recibimos a varios alcaldes de comunas que nos expresaban su preocupación respecto al tema de los loteos, cómo se estaba manejando, que esto se estaba transformando en una situación de un negocio, de unos pocos, y poniendo en una posición bastante compleja a los municipios locales. Pregunto esto porque también aquí recibimos esta comisión al ministro Ward, si no me equivoco, el ministro de Bienes Nacionales, que en un par de oportunidades analizamos esta materia y él iba en una línea distinta, al parecer, a esta iniciativa, y quiero que el diputado me pueda, o una línea complementaria, porque ahí tengo una muy compleja discusión respecto a la materia. Presidente. A ver, en primer lugar, el proyecto no es tan corto, tiene 14 artículos permanentes que modifican gran parte del articulado del proyecto original de la 20.234 y tiene 2 artículos transitorios. El artículo transitorio es fundamentalmente para prorrogar durante 10 años más la vigencia de la ley. Los otros tienen que ver con cambiar o mejorar o perfeccionar los procedimientos. Lo segundo, frente a la pregunta que ha hecho el diputado Espinosa, los loteos a que él se refiere, o estas cesiones de derechos sobre parcelas de agrado, no son son rurales. Así que profesamente yo creo que no caben dentro de esta ley y es un error tratar de incorporarlo. Porque estaríamos perpetuando una mala práctica de hacer crecer las ciudades a través de en áreas rurales que no tienen infraestructura ni urbanización. Le estaríamos entregando la posibilidad de que hicieran un saneamiento y una regularización de ese mal loteo, mal ejecutado, sin urbanización, sin cumplimiento de normas, lo que le generaría un problema tremendo a todos los alcaldes. Porque construir las infraestructuras sanitarias, de aguas lluvias, de pavimentación, en fin, y todo, eso, en la medida que uno regulariza y el director de obra recepciona un loteo de estas características, que como digo, se le llama loteo, pero no tiene características de un loteo de acuerdo a la ley, significa que está reconociendo que tiene que prestar todo tipo de servicios dentro de esa, incluso construir las obras. Por lo tanto, la idea es no por este proyecto asumir ese tipo de problemática.
y es por eso que he pensado que es mejor dejarlo afuera y darle un tratamiento especial. Ahora, lo que decía el ministro de Bienes Nacionales, entiendo, es que ellos estaban estudiando la posibilidad de que, usando el decreto ley 2695, poder entregar títulos a aquellas personas que habían sido engañadas, que ya existían. No nos olvidemos que la ley 20.234 pone una fecha, que es al año 2006. O sea, lo mismo que hicimos con la ley del mono. Esta es una ley... Te la pregunto porque igual están tratando de hacer una ley para prorrogar eso. Claro, puede ser. Pero al igual que la ley del mono de las edificaciones que hay en los lotes, que también se le puso una fecha tope hacia atrás, porque si no esto se genera en un incentivo perverso, como cada vez que se amplía el plazo, vamos cambiando la fecha tope. La verdad es que no es prácticamente que no exista norma. Sería igual que no existiera una norma. La idea es que aquellos loteos irregulares, tal como lo hicimos en la otra ley, que no se pudieron regularizar y que existían antes del 2006, puedan ser regularizados. Como dato general, a nivel país, en estos 10 años de vigencia de la ley, aproximadamente se regularizó el 20% de los loteos irregulares en las distintas normas jurídicas que hay sobre el territorio. O sea, la ley funcionó, pero escasamente, a paso muy lento. Y es por eso que el proyecto incorpora medidas que espero vamos a debatir, que contribuyen a agilizar los procesos para que en los próximos años de vigencia el 80% restante pueda regularizarse. Eso es, presidente. Sí, diputado Cast. Voy a hacer una sugerencia. Por supuesto, yo creo que el tema de los mecanismos y los procesos de cómo generar cambiar las condiciones en las cuales se genera el proceso de regularización de estos loteos, es una discusión que sin duda va a tomar tiempo, se requiere una especial consideración y profundización por parte también, me imagino, del Ejecutivo. Y yo creo que acá lo urgente son los artículos transitorios que permiten extender la ley como hoy día está funcionando, que bien o mal ha tenido su operación, ha tenido su alcance. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que la urgencia está en esos artículos transitorios para no que nos pille la fecha de enero y no pueda continuarse ese proceso. Pero quizás lo otro se puede discutir en más profundidad y separar ambos proyectos. No sé qué opina el diputado Urrutia, que es de los autores principales, digamos. Yo creo que perfectamente en un par de sesiones... a mí, a lo mejor, presidente, si usted me da la posibilidad de hacer una presentación de la problemática de los loteos, como un poco basado en la experiencia que he tenido en este tema, para que podamos conversar el mismo idioma y ver la problemática que se ha dado. Yo creo que no es tan complejo, podríamos sacarlo perfectamente de aquí a un par de meses, para que llegue lo antes posible al Senado y bajo a lo mejor el Ejecutivo darle urgencia, y antes del 30 de enero el proyecto esté vigente en aplicación. No es tan complejo. No, 2 meses con sus correspondientes sesiones. No, pero si nosotros discutimos durante lo que queda de agosto y septiembre, yo creo que el proyecto puede salir a lo más octubre. ¿Sí? Y de ahí al Senado. Pero de varios invitados. Sí. Sí, el tema es que eso probablemente signifique que ese es el proyecto que vamos a tratar entre integración y copropiedad, que es el que viene del Senado prontamente. ¿Copropiedad viene del Senado ahora? Claro, entiendo que ya está aprobado y viene con urgencia. No, siempre ha dicho que... Pero entonces, presidente, sí. Pero esto es un proyecto que, si bien es cierto, Qué urgente. tiene precisiones a la norma, no cambia radicalmente lo existente. Es una prórroga con algunas precisiones para hacer más ágil. No, pero si yo tengo estoy solamente pensando en la agenda en mi cabeza. Ya. No en... Lo entiendo. No sé si alguien quiere destrabarla. ¿Alguien tiene alguna idea para seguir adelante? Porque hoy día teníamos la presentación de 3 mociones agendadas. Diputado García,
Gracias por acoger mi llamado. No lo destrabemos tan fácil. Recién el diputado Rulla, si mal no me equivoco, ha pedido un tiempo para poder explicar cómo se hacen los loteos irregulares y basado en la experiencia que él tiene. En consecuencia, si le damos un par de minutos, tendríamos la oportunidad de saber cómo podemos destrabar más fácil el proyecto entre nosotros, aprovechando el conocimiento que él tuvo. No, si con eso no hay problema, eso se va a conceder sí o sí. Bueno, pero es que hay parte. El tema es que justamente la sesión estaba citada para la exposición de 3 mociones distintas. Entonces, Pero, la pregunta es si la tomo como una partamos cuarta por o una, como la perdón, una. una sugerencia, usted pide una sugerencia, la voy a dar. Partamos por la que estamos viendo y la que se ha ofrecido el diputado Ruth, es decir, el orden de los tractores no altera la producción. Vamos a ver los 3, partamos con eso. ¿Dijo los tractores o los factores? El orden de los factores, de los tractores no altera la producción y el orden de los factores no altera los resultados. Okay. Allá el dicho es con tractores. Ahí tiene una sugerencia. Partamos con lo que habíamos empezado y el diputado Ruth se había ofrecido. Yo preferiría, presidente, si usted acepta la posibilidad de que yo haga una presentación, poder elaborar esa presentación en PowerPoint. En un PowerPoint para que sea más didáctico y poder conversar sobre ese PowerPoint. Bueno, en ese caso, si lo tiene a bien, tomamos el compromiso de escuchar esa presentación la próxima sesión como prioridad máxima. Y el día de hoy pasamos a lo que está citado, que son los 3 proyectos que fueron solicitados por correo. No sé si el Ejecutivo quiere... ¿No? 2 de 2. Hoy día tenemos las mociones con respecto a la instalación de establecimientos de larga estadía para adultos mayores, de los diputados señores Cast, Álvarez y otros. El tema de la otra moción que toca el mismo tema y las mociones de los diputados señoras Hernando Carvajal y de los diputados señores Calixto Espinosa Rodrigo del Programa Nacional de Campamentos 2018. ¿Les parece partir por la presentación del diputado Cast? Sí, quisiera sugerir, si es que lo tiene a bien, si es que pudiera hacer la presentación de ambas mociones en una misma, si es que es posible. Nos puede ayudar a ahorrar tiempo. Le tengo una mejor noticia, presidente. Mire, la primera iniciativa, que fue la que tenía que ver con la presencia del giro de residencias para adultos mayores y jardines infantiles en las distintas zonas, independiente de las condiciones que le pusieron los planes reguladores, ya fue de alguna manera incorporada y recogida, y agradezco en el proyecto anterior. Por lo tanto, esta iniciativa podría quedar, ya está relativamente considerada en la anterior, y podríamos pasar directamente a la importante que tiene que ver con la... Le quería proponer, diputado Cast, que pongamos una hora de término Sí. para poder darle a la diputada Hernando una hora cierta en la cual ella hace su presentación de su moción. Ningún problema. Entonces, yo me ¿cuánto comprometo con cree 20 que- minutos de presentación. Ahora, Si tenemos una mucho. buena presentación. Bueno, entonces menos. Sí. Lo trato de hacer breve. Igual es un tema que ya hemos discutido. Es para que no me apure, presidente, cuando Pero es que vayamos después todos opinan, pues entonces ya, pero pongámosle, Bueno, mire, dediquémosle si la- 40 minutos a ese a la proyecto, discusión. Perfecto. Me parece a ese razonable. proyecto, y esos son las 3 a las 3:30. Muy A bien. las 3:30 Muy se bien. cambia de tema. ¿Les parece? Pero es que ya estamos ya... Bueno, voy a, por supuesto, apurarme lo más posible. Y si A las de 3:30 alguna manera se alarga la cosa, usted la corta, presidente, con su Por eso, prerrogativa. tomamos el Bien. compromiso que a las 3:30 cambiamos de tema. ¿Les parece? Muy bien, excelente. Ya. Bueno, gracias. Bueno, un poco el contexto de qué se trata esta ley. Lo discutimos también en la anterior ley de integración social, que tuvimos varios meses conversando en distintas profundidades. Y acá hay una parte de esas indicaciones que nosotros presentamos, las cuales quedaron fuera justamente porque no, en consideración de los miembros de esta comisión, no formaba parte de el espíritu original o la idea matriz de la ley anterior, y que tiene que ver con inclusión e integración social, pero enfocado en los adultos mayores, y que lo que busca es, a través de los mecanismos que hoy día existen en distintas leyes anteriores, que forman parte de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, tales como el DFL2, tales como la original Ley Pereira,
tales como los beneficios normativos, por ejemplo, por fusiones de predios, incorporar una lógica similar a la incorporación de modelos de viviendas que hoy día quedan excluidos por las reglas existentes para adultos mayores. ¿Qué es lo que necesitan específicamente ellos hoy día? Un espacio donde viviendas con poca superficie y por lo tanto con alta densidad, en el caso que sean viviendas colectivas, y con consideraciones especiales de accesibilidad y por supuesto también con algún premio que permita que las personas que generan y construyen la ciudad puedan hacerlo sin que signifique un desmedro en su negocio, porque de otra manera no lo vamos a lograr, no lo vamos a masificar. Y esta lógica, que ha sido ampliamente utilizada en la historia de la construcción de nuestras ciudades, la más ejemplar que yo es la del DFL2, que ha permitido que en Chile se haya masificado este modelo de 140 metros cuadrados, que en su origen era una vivienda considerada económica, ¿cierto? Tiene ese carácter definido. Hoy día, con las dinámicas de la ciudad y como ha ido modificándose los formatos de la familia, hay viviendas de FL2 que por supuesto no caen en esta categoría, pero que por la superficie siguen siendo consideradas de esa forma, tienen beneficios tributarios, beneficios normativos y una serie de cosas. Entonces lo que queremos hacer nosotros es generar, a través de esta misma lógica de beneficios normativos para que los constructores de la ciudad lo puedan masificar y ampliar, definir un tipo, que en este caso nosotros tenemos un estudio bien presentado en esta ley, en donde la superficie que estimamos para un adulto mayor mínima llegue a los 35 metros cuadrados, que creemos que ese es el rango con el cual perfectamente una vivienda puede ser utilizada por un adulto mayor con un recinto de una persona que lo acompañe, con consideraciones especiales en los baños, de tal forma que puedan, por supuesto, tener más espacio para accesibilidad, para que los pueda acompañar a alguien a ducharse o a bañarse, que los espacios no sean compartimentados, o sea, no sean separados la cocina con el comedor y con el living, que son las tipologías que hoy día se usan, sino que sean más bien flexibles en el caso que tengan movilidad reducida, y incorporarlos dentro de estos beneficios normativos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Que en la misma lógica de que hoy día el DFL2 genera un premio de un 20% para aquellas viviendas colectivas en áreas comunes, ¿cierto?, que hoy día se utilizan para bodegas, para pasillos y otras cosas, generar un beneficio equivalente de un 20% para aquellos proyectos colectivos que quieran incorporar viviendas para adultos mayores. Y, por supuesto, que adicional de los metros cuadrados de premio o de incentivo que se le entreguen para estas viviendas, tenemos que entregarles la densidad proporcional, porque de otra forma van a quedar siempre excluidos de estas tipologías, de estos proyectos. Y en términos simples lo explico por qué quedarían excluidos. Cuando a una inmobiliaria va a la municipalidad y pide los informes previos, que son los que le definen el rayado de cancha, ¿cierto?, las normas con las cuales ellos pueden construir su proyecto, le dicen: usted tiene una densidad X que le alcanza, por ejemplo, para 10 viviendas en este terreno y usted va a construir 1000 metros cuadrados. ¿Qué es lo que ocurre? La constructora dice: bueno, yo tengo 1000 metros cuadrados y puedo construir 10 viviendas, entonces construyo 10 viviendas de 100 metros cuadrados cada una, que me suma los 1000, más el premio, pues si construyo por estar debajo del DFL2, que son 140, 20%, es decir, 200 metros cuadrados más para áreas comunes. Y eso es lo que define hoy día el proyecto. Entonces, si es que esta inmobiliaria quisiera generar viviendas para adultos mayores, que tienen tipologías más pequeñas y necesitan más viviendas en este terreno, quedan fuera de mercado. No lo pueden hacer porque significa para ellos sacrificar una unidad de densidad para generar una tipología más pequeña, la cual por metros cuadrados, por costo, puede acceder a un adulto mayor o una persona con discapacidad, y hoy día no lo puede hacer. Entonces, hoy día tenemos un mercado que ha excluido este tipo de viviendas para adultos mayores y personas con discapacidad en las zonas de alta calidad urbana. Y si hoy día estamos considerando que hay beneficios normativos para construir estacionamientos, bodegas y pasillos, ¿cómo no vamos a poder tener una consideración ética para que la ciudad incluya, además en esta misma lógica, viviendas para adultos mayores? Entonces, hay una contradicción, en mi opinión, respecto a muchas objeciones que han habido, ideológicas muchas de ellas, para generar beneficios normativos, siendo que hoy día existen para cosas como bodegas y estacionamientos. Entonces, esta lógica que se ocupó históricamente para el DFL2 es la que yo quiero incorporar para adultos mayores, y que las inmobiliarias, las constructoras puedan generar estas viviendas para adultos mayores en todos los proyectos de las ciudades y específicamente en aquellas de alta calidad
donde necesitamos que estén presentes, por supuesto, estas personas, estos grupos vulnerables. Y la idea de esto es que se genere no sé si logro darme a entender, un mercado paralelo. Dentro de las mismas ciudades, de los mismos edificios, haya un mercado paralelo de viviendas específicas para ellos, que además indefinidamente queden disponibles para otros adultos mayores. Es decir, estas viviendas quedarían grabadas permanentemente con esta condición de que solo pueden ser primero adquiridas en la primera venta por adultos mayores o personas con discapacidad certificadas por los organismos competentes, y solamente puedan ser vendidas a futuro también a personas con discapacidad y adultos mayores. Es decir, se genera una permanencia en el tiempo de tal forma que la plusvalía u otros fenómenos de mercado no capturen estas viviendas para otros fines, sino que permanezcan en la ciudad como una unidad independiente. Hay varios países donde estas tipologías se utilizan. En general son generadas por el Estado, porque son en general en Japón, en países donde el Estado, por supuesto, tiene una capacidad económica mucho mayor, ha generado estas unidades, generando las excepciones también de densidad de constructibilidad, porque la norma la manejan ellos, en negociación directa con los gobiernos locales. Pero en Chile esa figura no existe y el Estado, por supuesto, no tiene la capacidad económica para darle cabida a la cantidad de adultos mayores con la cual hoy día necesitamos alcanzar, digamos. Hoy día tenemos un déficit monstruoso de viviendas para ellos, tanto colectivas como individuales, y creo que esto sería un mecanismo que permitiría generar este desarrollo masivo y un espacio para ellos en las ciudades. Entonces, en el proyecto está muy explicado, artículo por artículo, cuáles son la forma en que habría que incorporarlo. Está muy metódico y muy bien estudiado, porque hay un referente muy directo y muy literal de cómo se puede hacer este incentivo, que es copiar el DFL2. Entonces, toda la redacción de los artículos que yo estoy generando ya existen hoy día en nuestra legislación y simplemente estoy cambiando los parámetros, incorporando estos grupos vulnerables. Entonces, hay un artículo único donde define los coeficientes de constructibilidad. Esto está en la página 3 del comparado. Está el artículo primero, donde se define que se genera una alteración justamente del DFL2, se incorpora esta subcategoría, en donde se genera un beneficio extraordinario para este tipo de viviendas, ¿ya? Entonces los conjuntos habitacionales podrán aumentar en un 20% el coeficiente para este objetivo. Después el artículo segundo, transitorio, tiene que ver con que esta norma se aplicará a los conjuntos habitacionales cuyos permisos de edificación de obra nueva sean otorgados con posterioridad a la entrada en vigencia, es decir, que esto no sea retroactivo. Para viviendas que ya hoy día están en la ciudad, por supuesto, no pueden transformar, no sé, bodegas en viviendas para adultos mayores ni espacios comunes, sino que ni pueden hacer ampliaciones sobre lo ya existente, sino que será para proyectos nuevos. Eso es básicamente, es muy simple, pero por supuesto tiene un alcance importante, es decir, el impacto en la ciudad es considerable y es proporcional a lo que hoy día ya existe, como les decía, en estos otros mecanismos de incentivos, como la fusión por la fusión de terreno o como la aplicación del DFL2. No sé si hay preguntas o alguna aclaración que se quiera solicitar. La calificación de esta persona, en el caso de las personas con discapacidad, sería definida por el Servicio Nacional del Adulto Mayor y le entregué en esa categoría, tienen que ser certificadas. Los adultos mayores no es necesario, por supuesto, por un tema de edad solamente. Hemos conversado esto con distintas organizaciones, grupos, gente que ha estado, por ejemplo, no recuerdo el nombre de la persona que estuvo a cargo presentando lo de las cooperativas de vivienda, don Mario. Lo hemos hablado con distintos agentes de la ciudad, no solo inmobiliarios, sino que personas que han participado, además históricamente, en su momento también en el desarrollo del DFL2, en la implicancia, cómo ha impactado en el desarrollo de las ciudades esta política de vivienda tan potente que fue generada en el año 59 y que por supuesto hoy día tiene un alcance, o sea, una cantidad de viviendas de ese tipo desarrolladas en las ciudades y que de otra forma, si no hubiera existido, jamás hubieran podido generarse, ¿cierto? Y creemos que es un mecanismo que le va a dar un espacio finalmente a nuestros adultos mayores y a estas personas en la ciudad.
Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Cast. Ve que alcanzó. Abro la palabra para hacer comentarios sobre el proyecto del diputado Cast. Para diputados, diputadas. Los interesados. Tenemos la bancada. Gonzalo. Gracias, presidente. Bueno, algo de esto conversamos también en el proyecto de ley de integración social. Había indicaciones del diputado Cast en esta línea, entonces voy a repetir un poco algunos de los argumentos planteados ahí. Compartiendo la preocupación porque haya de alguna manera ciertas normas que propicien la existencia de viviendas destinadas a personas con discapacidad, adultos mayores. Creo que hay que analizar con detención algunas de las cosas específicas que tiene el proyecto de ley para que queden, en caso que este prospere, que queden bien definidas, bien establecidas, porque por ejemplo, que estén diseñadas conforme a los principios de accesibilidad universal. Ya hay normas de cumplimiento obligatorio respecto a la accesibilidad universal, entonces esto entiendo que va más allá de eso, un diseño específico de la unidad. Las exigencias actuales de accesibilidad universal tienen que ver más bien con la ruta accesible, pero también son exigencias de accesibilidad universal, entonces podría no ser pertinente otorgar un beneficio normativo por algo que hay que cumplir por normativa, digamos. O sea, la ruta accesible, que los pasillos de bienes comunes tengan determinadas dimensiones, eso ya está como exigencia en la normativa. Yo entiendo que lo que apunta el diputado Cast es que adentro de la unidad, claro, como la vivienda va a requerir pasillos más grandes al interior, un baño más grande que consume más superficie, que ese tipo de requerimientos de accesibilidad universal tengan algún tipo de beneficio. Pero claro, ¿cuáles son esos requerimientos? No sé si tienen que quedar determinadas en la ley o es algo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que entra ya en normas sobre arquitectura de los espacios. Puede que haya un margen de definición reglamentaria ahí. Creo que también hay que detenerse en el régimen como de dominio de estas viviendas, porque efectivamente habla de que tengan que estar en un registro, que quien las adquiera tenga que estar ahí, pero claro, lo hablamos también en el proyecto. ¿Qué pasa con la sucesión? Significa que después no las pueden enajenar a otro. O sea, eso afinarlo bien para que no haya conflictos a futuro con la tenencia de estos inmuebles que tuvieron cierto beneficio. También hay una mención a una acreditación por parte de la Dirección de Obras. Pero ahí me queda la duda porque es una acreditación la acreditación de quién lo adquirió, y quién adquirió una vivienda puede escapar un poco del ámbito de competencia de la Dirección de Obra y tener más que ver con los notarios y los conservadores. Creo que se junta también con lo que hablábamos al terminar el otro proyecto, que hay un control que debiera, que claro, que un control que se da al momento de inscribir en el conservador de bienes raíces o generar ciertas transferencias, y el director de obra en verdad está para revisar el permiso de edificación, las normas del plan regulador, la recepción definitiva. Pero una vez que otorgó la recepción definitiva, pedirle que verifique quién adquirió las unidades puede ser confuso y entrar en un conflicto de competencia respecto de si ese es el órgano que debe hacerse cargo de eso. Bueno, habla de que un reglamento determine las características esenciales de dicha unidad habitacional, y yo creo que ahí ya está recogido esta idea de que qué significa contar con estas características especiales, porque si no alguien puede pedir un beneficio porque simplemente puso una puerta un poco más ancha, y quizás no basta con que una puerta sea más ancha, tiene que ser una cosa más integral de la unidad y que permita que todos los recintos sean debidamente utilizados por personas que tienen esta condición. El transitorio, yo creo que es claro. La verdad es que la regla general es que las leyes no tienen efecto retroactivo, pero por lo tanto si no estuviera igual la norma no podría aplicar a temas anteriores, aplica solamente para los futuros, pero puede quedar y no tener mayor problema. Pero creo que hay una preocupación por el tema, es relevante, va en la línea con la incorporación del concepto de inclusión social en el otro proyecto, pero creo que requiere ciertas precisiones y mejoras para evitar conflictos en su eventual aplicación y ver bien cuáles son los beneficios. Si esto queda asociado a un beneficio normativo, bueno, definir con claridad cuáles podrían ser y cuál es el alcance y a cambio de qué. Eso afinarlo de manera que tenga una utilización razonable y no se preste para
para situaciones que vayan más allá de los objetivos que tiene este proyecto de ley. Eso. Muchas gracias. Gracias, presidente. A ver, estas indicaciones las hizo saber el diputado Kass cuando discutíamos el proyecto de integración social, y voy a repetir un poco lo mismo que dije en aquella oportunidad. Lo primero que me hace ruido es que este proyecto cambia la voluntad de la autoridad comunal. O sea, va a permitir que en zonas de una ciudad que se haya definido uso residencial se incorpore un uso mixto, un uso comercial. Y también, bueno, en la zona comercial incorporar este tipo de actividades parece no hacer más ruido, pero rompe con la voluntad y la elaboración de un plan regulador comunal en que se estableció que una sola debería ser eminentemente residencial, incorporando un uso comercial. Y lo segundo, respetando que hay una buena intención detrás y reconociendo que hay una buena intención de crear mayor de establecimiento de larga estadía para los adultos mayores y jardines infantiles. Y lo segundo, ahí está. Ya quedó considerado el anterior, el de integración social. Entonces no he dicho nada. Estaba concentrado usted. No he dicho muchas cosas. Bueno, no, está bien. Entonces, si este salió este proyecto, Lo retiró el diputado Kass. ya. Quedó incorporado. Es que como estaba en la carpeta, yo me puse a leer este. Quedó integrado. Ya. Yo tengo una... Estábamos viendo. ¿Y cuál estamos viendo? ¿Este? El otro de No, adultos pues mayores también. Sí, diputado Kass, yo quiero hacer algunas precisiones, o sea, quiero hacer preguntas en realidad. Es posible que algunas cosas que pregunten hayan estado en la presentación, pero para recapitular, ¿no? Pero da lo mismo. Finalmente aquí igual ¿Tú te estamos hablando de un quieres beneficio retirar? normativo. No, si no te lo firmó. Ya. Y aunque se retractó el diputado Urrutia, yo creo que no iba tan mal encaminado, en el sentido de que tenemos un tema en torno a la centralización, una tensión entre centralización de las decisiones y beneficio normativo, y entre beneficio normativo y participación ciudadana. Y bueno, abstracto, pero ha sido discutido en esta comisión largamente. Hay lugares en donde se ha resuelto esta tensión estableciendo obligatoriamente metas de integración, ya sea social, como lo discutíamos hasta la semana antepasada, o adultos mayores, etcétera, de manera descentralizada, ¿ya? En donde, por ejemplo, se le pone una meta a cada comuna. Por ejemplo, ustedes tienen que tener tal porcentaje de vivienda de adulto mayor, lo que significa que la comuna no ve pasado a llevar su plan regulador por la decisión del organismo central, sino que es obligada por el organismo central a decidir e incorporar en su normativa la forma de resolución de esas metas. Tanto así que estuve viendo que en Francia, que se estableció este mecanismo, hay una comuna que efectivamente se le puso una meta de integración social a todas las comunas, pero que ya no es necesariamente beneficio normativo, porque la entidad que emite la norma es la misma que emite el beneficio. Por lo tanto, no tendríamos este conflicto, que es el que muchas veces hemos conversado acá, que la comunidad estuvo 3 años definiendo un plan regulador, todos los vecinos se enteraron que había quedado en 6 pisos una cuadra, y un día están viendo la construcción y dicen, pero ¿cómo va en 7? O sea, me están... ¿ya? Incluso, como decía, hay una comuna en Francia que decidió no tomar la obligación y pagar una multa que le cobra el fisco por no incorporar, en este caso no es adulto mayor, es integración social por niveles socioeconómicos, ¿ya? Y efectivamente el cálculo que tiene el fisco es que la multa que paga ese municipio por no integrar personas de menores ingresos en su comuna es mayor que el beneficio social que tendría que las incorporaran. ¿Ya? ¿Me explico? Pueden construir más viviendas sociales con la multa que pagan. Es decir, le dice, ¿sabe que usted manténgase segregado? Porque la multa que paga por mantenerse segregado es tan alta que es beneficiosa. ¿Ya? Entonces, la pregunta que yo quiero hacer es si vemos alguna posibilidad
de generar mecanismos de integración obligatorio que no sean centralizados. No, yo sé que tú sí, po. Nunca dudamos que usted tenga una respuesta. A ver, yo Señor Garzúa. probablemente mi respuesta va a ser más en base a mis conocimientos, más de como emprendedor, arquitecto, que tuve alguna intervención en ciertas zonas y en ciertas ciudades, pero y quizá el Ejecutivo tiene más información en un sentido más macro, más amplio. Yo lo que me doy cuenta en la dinámica cuando uno se enfrenta a un proceso de construcción de un proyecto es que los municipios tienen ciertas herramientas muy definidas y muy acotadas para armar las reglas del juego con las cuales se interviene un barrio, ¿cierto? Y aquellos municipios que son más desarrollados, tienen más recursos, que en general coinciden con los barrios más altos, definen en base al parámetro siempre de la densidad, ¿cierto? Y de la constructibilidad el alcance que quieren tener sus proyectos. Entonces, si quisiéramos buscar, o sea, eso es lo que mayormente delimita la forma y el tamaño de la ciudad. La altura, yo acá no la estoy incorporando dentro de los beneficios porque me parece que es algo que ni siquiera el DF2 lo hace. Es decir, es algo que efectivamente podría agredir y tiene una incidencia mayor en la relación con los vecinos y con el barrio que el tema de la cantidad de metros cuadrados, que es la constructibilidad, y la cantidad de casas que se generan dentro. Es decir, yo podría generar el mismo edificio con la misma volumetría con 20 casas o con 100 casas, ¿cierto? La diferencia está cuántas unidades existen. Y por lo tanto, no me imagino una herramienta con la cual nosotros podríamos obligar desde la ley general a las municipalidades a generar dinámicas de integración, porque si no fuera caso a caso, tendría que definirlo a través de un parámetro combinado de densidades o combinado de constructibilidad, que es algo que no veo la forma de hacerlo. Yo creo que los países exitosos, me imagino que lo hacen a través de una negociación directa, en donde los municipios intervienen con una voluntad directa de generar integración social en ciertos barrios, un poco parecido a lo que se está generando ahora con la zona de integración urbana. Es decir, dicen, acá tenemos una posibilidad de crecimiento y mejora. Pero me encantaría que existiera algo que generara al menos la directriz o induzca a las inmobiliarias, a las constructoras a generar esta integración. Pero yo no he visto un mecanismo automático. Entonces, por supuesto que si uno le entrega esta prerrogativa a las municipalidades para que voluntariamente hagan densificación de este tipo, No tan voluntario. o sea, si uno si es que hubieran incentivos para las municipalidades de generar esta integración a través de herramientas, yo creo que lo harían. Pero el tema es que la presión social y la voluntad ciudadana en general no está de acuerdo con esta integración. Y lo vimos, el NIMBY, que es un fenómeno que también lo conversamos durante la discusión de integración social, se acrecienta en cada una de estas instancias de densificar o de incorporar grupos vulnerables en barrios buenos, y es algo que en general las municipalidades no tienen ningún incentivo para acogerlo. Entonces, y por algo no ocurre. O sea, uno diría, ¿por qué no ocurre siendo que uno no podría tener por qué pensar de que las municipalidades tienen un mal instinto, una voluntad segregadora? No lo hacen porque las herramientas que hoy día existen en Chile para regular la ciudad no lo tienen considerado. Gracias, presidente. Yo creo que ha dado en el clavo con un punto que discutimos en el proyecto de integración y que bueno tener la oportunidad de ponerlo de relieve, porque me da la sensación de que ha ido quedando en un segundo plano en circunstancias que es una de las indicaciones más potentes que tenía el proyecto, indicaciones que claro, no están en el proyecto original, entonces no tiene una explicación en el mensaje, etcétera, pero que sí recoge lo que está planteando el diputado Winter y se une un poco a lo que ha dicho el diputado Castro. Incorporamos en el artículo 27 dos modificaciones. En el artículo 27 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se dijo en el artículo 27, en el inciso primero, que es el primer artículo sobre planificación urbana, que la planificación urbana en todos sus niveles debe contemplar criterios de integración e inclusión social y urbana. Eso sí está en el proyecto de ley original, está en el mensaje, está explicado esta idea de que la planificación se haga cargo de tener criterios de integración social y urbana y se incorporó después de inclusión. El tema es que eso también quedaba un poco en el aire y a propósito de las indicaciones se presentó un inciso nuevo en ese artículo, que lo voy a leer porque es ahí donde está esta idea de que descentralizadamente cada municipalidad se haga cargo de la integración y pueda establecer ciertas disposiciones que incentiven a la integración y la inclusión.
quedó aprobado lo siguiente por la Comisión. En los nuevos planes reguladores comunales o en las modificaciones integrales o actualizaciones que deben efectuarse de los existentes conforme al artículo 28 sexies de esta ley, se deberán contemplar disposiciones que incentiven la construcción de viviendas destinadas a beneficiarios de los programas habitacionales del Estado, y se agregó a propósito de una indicación del diputado Cast, y a personas o familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad conforme al instrumento de caracterización socioeconómica aplicable, para que no sean solo los beneficiarios de subsidio, promoviendo el acceso equitativo por parte de la población a bienes públicos urbanos relevantes como la cercanía de ejes estructurantes de movilidad, el acceso a servicios de transporte público o la disponibilidad de áreas verdes o equipamiento de interés público como educación, salud, servicio y comercio. Ese inciso se vincula también con una función nueva que se le pone al Ministerio de resguardar que los instrumentos de planificación territorial cumplan con esta disposición y que en ese resguardo hay una función de supervigilancia por parte del Ministerio a través de la CEREMI y una supervigilancia también del cumplimiento de la ley por parte de la Contraloría General cuando tome razón de los planes reguladores y corresponde su trámite de toma de razón, de que verifique que se cumpla esto. Su plan regulador, su actualización, ¿tiene disposiciones que incentivan la construcción de viviendas para este tipo de familias? Sí, las tienen. Yo en esta comuna, o sea, yo alcalde, consejo municipal, decidimos establecer este tipo de disposiciones en este sector de la comuna, un beneficio normativo, por ejemplo, teníamos actualización del plan regular. El plan regulador permitía 10 pisos, en este proceso de actualización ahora dijimos que en verdad no eran 10 pisos, sino que son 8 más 2, que es lo mismo que 10 pisos, pero son 8 más 2 porque ese 2, para que usted acceda a ellos, tiene que tener integración social, por ejemplo. Es una decisión que queda en manos del plan regulador comunal y que creemos que es algo muy potente y creo que va en la línea de lo que está diciendo. ¿Puede esa misma herramienta ocuparse para inclusión social? Perfecto. El plan regular también podría decir, deben contemplarse disposiciones para incentivar las viviendas para adulto mayor, por ejemplo, un beneficio de tal o cual característica en caso que sus viviendas estén adaptadas para este colectivo de personas. Las disposiciones son estas. Si no, las disposiciones son estas otras. Eso lo decía el plan regular comunal, no esta herramienta del ministerio, etcétera, y eso quedó en el proyecto de ley de integración social urbana que despachó esta comisión, que creemos que es algo muy potente porque sí pone el foco en los planes reguladores comunales y sí hace cierta la afirmación de, oiga, pero si esto lo debería ver el plan regulador comunal. En la actualidad no lo ve. Los planes reguladores comunales tienen este proceso participativo, yo lo reconozco y es así, efectivamente el ministerio lo impulsa, pero muchos de esos planes reguladores comunales, la norma resultante no promueve la integración. Muchas veces todo lo contrario, tiene normas que excluyen la integración. Normas que impiden densidades o que establecen tamaños prediales muy grandes o que directamente establecen normas que hacen imposible que entre la vivienda social, atendido el valor del suelo, atendido las normas que se ponen. Entonces aquí se le está diciendo a los planes reguladores, hágase cargo desde el inicio de la formulación de esta tarea, una tarea relevante que usted tiene que argumentarla de buena manera. Eso incluye la inclusión social y de personas con discapacidad y todo eso. Yo creo que se pueden vincular los dos proyectos en esa línea. Eso, muchas gracias. No, quiero aclarar que hoy día en Chile, por nuestro sistema legislativo, no existe la posibilidad de que los municipios tengan una discrecionalidad o un ámbito para poder negociar directamente con inmobiliarias excedencias a la normativa. En Chile las cosas se hacen por normas claras y directas. No existe ese espacio para poder decirle, mire usted, en Providencia se generó en una cierta época esta posibilidad de generar incrementos y beneficios normativos contra aportes al espacio urbano, pero estaban expresamente definidos en la ordenanza, no eran uno a uno. Y esa fuerza urbana o esa directriz urbana fue generada por un gran urbanista, don Germán Banen, que desarrolló y convirtió a Providencia en un espacio de inclusión social ejemplar para Chile durante muchos años, pero hoy día no existe y dependería un poco de esa persona que entendiera en las dinámicas cada ciudad, cada comuna y generar una ordenanza específica para ello. Entonces, yo creo que es muy complejo que eso ocurra realmente para que se genere una integración masiva. Yo creo que si no lo definimos nosotros o a través del Ministerio, una indicación general, no va a ocurrir espontáneamente. No, tiene que ocurrir obligatoriamente. Diputado Olivera. Deportiva, ¿eh? Muy bien. No, presidente, yo quería... quería hacerle una pregunta al diputado Cast. Y en el fondo lo que entiendo entonces,
según lo que explica usted, es que hoy día son los municipios en el fondo los que no entregan como este espacio dentro de los planes reguladores. Y en esa línea nosotros entonces podríamos consultar a lo mejor a través de un oficio, que no sé a quién, habría que mandárselo a lo mejor a las asociaciones de municipios, no sé, haciendo la consulta de cuánto es lo que ellos hoy día disponen en los planes reguladores para la construcción de viviendas para el adulto mayor. Es que no existe esa figura. Por eso, sabiendo que no existe, Claro, la respuesta es cero. igual hacer la pregunta, porque ahí también usted ratifica lo que está diciendo, que en el fondo hoy día no existe. Y por un lado, que quizá el ministerio le está diciendo que sí, que está. Entonces es una forma también de poder decir, mira, aquí está la respuesta que viene desde los propios municipios. Entonces yo propongo eso y no, pues yo encuentro que es súper válido lo que plantea el diputado. O sea, hemos discutido acá, yo estoy en la Comisión de Desarrollo Social y también desde ahí se tocan muchos temas sobre el adulto mayor. Entonces creo que es muy importante analizar este proyecto y ojalá llevarlo adelante. ¿Estamos? Diputado Hernando, por favor. Solo para hacer una referencia respecto de los últimos aspectos que han estado tocando, porque en algún momento hubo un programa que era entre el Serviu y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y se construyeron, claro, y que existe ese programa. Hace algunos años yo pedí una auditoría porque veía que funcionaba bastante mal, y es que se diluyen las responsabilidades entre los dos ministerios, nadie lo fiscaliza, y finalmente las casas dedicadas a los adultos mayores terminaron siendo heredadas o viviendo un amigo allí, porque los adultos mayores fallecían y nadie sabía de la casa, nadie controlaba, etcétera. Entonces yo creo que la parte institucional de quién es el que cautela, fiscaliza y etcétera debería quedar súper bien resguardada. Solo como comentario, María. Sí, a nosotros por supuesto que es el tema que más nos preocupa, que esto mantenga no solo el momento de la primera venta, el objetivo principal, que es que adultos mayores y personas con discapacidad estén ocupando estas casas, sino que en el tiempo también permanezca esto como en realidad como un mercado, no se llama mercado, pero una parte de la ciudad que permanezca paralela en el tiempo para los adultos mayores. Y la forma en que nosotros creemos que eso se va a regular es primero con este gravamen a la casa, es decir, en el título de propiedad tiene que quedar consignado que es para este destino y en forma permanente. Y después yo creo que también acá estamos hablando de proyectos de vivienda donde en general van a tener un estándar medio alto. Y ahí yo creo que los mismos vecinos van a cumplir el rol fiscalizador de que estas viviendas mantengan ese destino, porque si no, la atomización o que se ocupe para grupos de familias más grandes va a generar un trastorno y un impacto en la misma convivencia de la comunidad. Entonces creemos que se va a generar al mezclar estas tipologías y acotarlas a adultos mayores que no tienen un impacto vial porque en general no manejan, en general son gente que no sé, tiene una convivencia muy sana la que tienen con sus vecinos, se va a generar esta sinergia con la misma comunidad para que esto se mantenga en el destino. El problema que se ha generado en general en las viviendas estas específicas del Serviu es que en general se han hecho en barrios vulnerables, ¿cierto? Y ahí, bueno, la fiscalización en general es más por un tema de ignorancia, muchas veces por un tema de acceso a la información, a veces es más compleja de hacer. Yo creo que acá están un poco dadas más las condiciones para que ese espíritu se mantenga en el tiempo. Pasamos entonces al segundo proyecto en tabla. Diputado Hernando tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Les agradezco que hayan puesto este proyecto en tabla porque tal vez de manera egoísta, pero este es un tema que a mí me convoca mucho. Espero que a los demás les haga sentido siendo de otras regiones, pero voy a partir el año 2006 y entiendo que el diputado Urrutia, cuando estaba exponiendo al principio, cuando llegué a la comisión, se estaba refiriendo a la misma ley y al catastro de campamentos que había en esa época. Y allí se establecieron algunos planes de mejora, etcétera,
pero en una situación que ha cambiado bastante en el tiempo, y lo voy a graficar con lo que ocurre en Antofagasta. Ocurre en toda la región, pero lo voy a puntualizar en la ciudad de Antofagasta. El año 2011 existía el último catastro del Serviu que estaba como oficializado. Y en ese catastro del 2011 se estimaba que había alrededor de 22.600 viviendas de déficit en la ciudad. 22.600. La mayoría de ellos eran por los comités y las personas que venían trabajando desde hace tiempo. No era gente viviendo en campamento, porque a la época se estimaba alrededor de 3.000 personas, 3.500 personas que vivían en campamentos en la ciudad. Los campamentos hasta el 2014, diría yo, eran 17 campamentos, que eran agrupaciones que estaban en los faldeos del cerro, la mayoría, y cada uno constaba de unos pocos viviendas. El más grande tenía alrededor de 54 viviendas, y por lo tanto uno veía agrupaciones. La configuración de esos campamentos era casas construidas con material de desecho del vertedero municipal. Por lo tanto eran casas de cartón, zinc, etcétera, material de desecho. A partir del 2014, mayo diría yo, y tengo un registro fotográfico que lo demuestra, comienza una explosión de personas viviendo en campamento, y esto pobló los cerros. Hoy día ya no existen 17 campamentos, la verdad es que es indistinguible dónde termina uno y dónde empieza el otro. Es una faja completa, y el último catastro que también ha sido oficializado por el Serviu habla de 6.700 familias, que si uno lo multiplica por 4, son casi 30.000 personas que viven en campamento hoy día en Antofagasta, lo cual es como tomar toda la población de Tocopilla y llevársela a Antofagasta a vivir, en un plazo que no pasó de 4 años. En ese contexto, entonces, han pasado muchas cosas, porque hay varios de ellos que están instalados en zonas aluvionales. Hay alrededor de 3.000 personas que están en zonas de alto riesgo porque están instalados debajo de cables eléctricos y de alta tensión. O sea, hay algunas de estas casas que están construidas, afirmadas en las torres de alta tensión. Por lo tanto, en algunos incendios los bomberos difícilmente pueden tirar agua a los cables por miedo a provocar un daño mayor. Los campamentos se construyeron en forma anárquica, y por lo tanto las calles no están diseñadas, etcétera, etcétera. Bueno, en ese contexto entonces nosotros tenemos esta ley que además tiene un plazo finito, que está próximo a expirar, y que hace referencia al catastro del año 2006. Este proyecto que ustedes tienen hoy día y esta moción que está presentada es porque ya hay algunos campamentos. O sea, si uno piensa, el déficit que teníamos el año 2011 era de 22.600. Publiquen ustedes, o sea, imagínense ustedes cuál es el déficit hoy día. No existe ministerio en el mundo, ni plazo en el mundo que pueda dar satisfacción a aquello. Ahora, la gente que está viviendo en campamento hoy día en Antofagasta es bastante mixta y heterogénea. Hay personas pero lo vimos desde el principio, desde 2014. Hoy día el campamento se construye con cemento, con cerámico, con mobiliario de baño, con etcétera, etcétera. Son personas, muchos de ellos, que tienen medios y que trabajan, pero no tienen acceso al suelo, que es uno de los grandes problemas en mi región. Entonces, la posibilidad de que hoy día muchos de ellos organizados están trabajando por poder regularizar esta situación, no de cargo del Estado, pero poder también ellos acceder a la regularización del suelo, comprarlo, adquirirlo, etcétera. Esto lo único que hace es prorrogar la vigencia y hacer referencia al catastro del 2018 en vez del 2006. Prorrogar la vigencia de la ley y hacer posible el que ellos puedan de alguna manera organizadamente también postular a estudios, y en el caso de los estudios que ya estaba en la ley antigua, que se podía postular a fondos públicos para hacer los estudios de los
terreno y ver cuáles son seguros, cuáles son no seguros y financiar obras de mitigación. También se establece aquí una facilidad para que sean las universidades locales las que puedan también hacer esos estudios y de alguna manera flexibilizar el que esto se materialice. Así es que yo creo y estimo que es bastante circunscrito, son solamente 2 artículos que se modifican y son únicamente en este sentido. Yo creo que por la expiración de la fecha, este proyecto deberíamos tramitarlo en conjunto o simultáneamente al del diputado Urrutia. O sea, creo que uno de los dos va a salir, digamos. Ojalá. A eso me refiero. Diputada Castillo. Sí. No, que yo iba a proponer eso, que si tomamos el acuerdo ahora, podemos pedir que mañana se autorice la fusión de ambos proyectos, porque entiendo que lo tienen que hacer en la sala. El proyecto de la diputada Hernando con el proyecto del diputado, sí, pero abarcan la misma materia, ¿no? ¿No está ingresado todavía? No. ¿Están las dos? Sí, pues. Diputado Urrutia, no sé si quiere... Yo no tengo ningún problema que discutamos. El tema es que la ley 20.34 establece una fecha corta. Y lo fundamental que ha hecho el diputado Hernando es cambiar esa fecha corta. La fecha corta que establece la 20.34 es para los loteos existentes, o sea, para los loteos irregulares o campamentos existentes hasta el año 2006. Y lo que está haciendo ella es cambiar esa fecha hasta el 2018. Para incorporar a todos esos campamentos que han nacido durante la vigencia de la ley. Y se podría discutir eso, si es razonable o no hacerlo, aunque los campamentos, esta ley se utiliza por el Ministerio para obtener recursos para la materialización de campamentos. Pero el proyecto mío se focaliza fundamentalmente, el nuestro, ¿no?, en solucionar la problemática de los loteos irregulares establecidos en la ley 16.741, en la ley de sismo y en los decretos de ley 2833 y 2695, que es un tema tan importante o más el número de familias afectadas como la realidad que ocurre hoy día en los campamentos. Pero yo creo que pueden ser conversables en el momento de la discusión de la ley, habrá que discutirlo. Diputado Espinosa. A ver, presidente, yo creo que, o sea, ambas iniciativas, sin lugar a dudas, son valorables. Pero yo creo que como legisladores es nuestra misión ir un poco más allá de los planteamientos tanto el diputado Urrutia como la diputada Hernando. Porque el problema que tenemos, yo veo que está circunscrito en estas 2 iniciativas legales solo a lo relacionado al urbano. Y seamos honestos, tenemos un problema en el país. Y ese problema guarda relación con miles de familias que compraron derechos en Chile y que hoy día están en tierra de nadie, en definitiva. Compraron derechos, tienen sus viviendas, las compraron, ¿no es cierto?, bajo diferentes modalidades, a veces con la única plata de la jubilación, y se fueron a vivir, ¿no es cierto?, a un loteo, estoy hablando de los rurales, que lo hay en todo Chile. Algo recuerdo que aquí recibimos alcaldes que nos contaban que este era un problema, que es un problema real. Y si uno va a la práctica y uno dice, bueno, estas viviendas están en alguna parte contemplada, no pagan, ¿no es cierto?, contribuciones, no existen para la dirección de obras municipales de los municipios respectivos. Por lo tanto, yo valoro, ¿no es cierto?, el hecho de que se busque una solución para lo que está ocurriendo en lo urbano, pero también tenemos que hacernos cargo, porque esa gente que compró no es gente estafadora, es gente que con todo su ahorro de su vida compró un espacio para vivir, compró los 500 metros, hubo otro señor que probablemente parceló y en una parcela de 5.000 metros metió 20 o 30 familias, pero que hoy día tienen una vida en esos lugares. Entonces a mí me preocupa eso, que estamos buscando la prórroga, que me parece bien, que tenemos que hacerla, porque esta vez en enero del 2020 hay que buscar una prórroga. Pero también creo yo que como los legisladores, repito, tenemos una responsabilidad para buscar una solución a aquellos que hacia atrás comenzaron a formar sus vidas en esos lugares. Y creo que eso no lo estamos abordando
con la debida profundidad que tiene, porque yo estoy seguro que en cada comuna y en cada región de Chile pasa esto, o en gran parte de las comunas de Chile pasa una situación de este tipo. Es claro, con esto termino. El ministro ha determinado que de aquí en adelante van a haber mucho más restricciones para poder realizar, ¿no es cierto?, esto que se realizaba tan fácilmente. Y que, cuidado, seamos claros, también ocurría con concomitancia o con la facilidad que otorgaban los conservadores de bienes raíces o los notarios. Entonces la gente, y los municipios, por supuesto. Entonces, pero ahí tenemos un problema. ¿Cuántos miles en Chile son? Ni siquiera sabemos, porque yo creo que hasta para los censos debe costar catastrarlo, pero ese problema existe. Entonces, si vamos a trabajar una ley y vamos a fusionar esta, es bienvenido, pero también veamos qué va a pasar con lo rural. A mí me preocupa eso. Eso es. Diputado González, perdón. Gracias, presidente. Bueno, parece muy importante y además coincido con las apreciaciones generales que hizo el diputado Espinosa sobre este proyecto. Yo quiero informar a la comisión que en el día de hoy, junto a algunos diputados, miembros de esta comisión, hemos presentado un proyecto que también plantea la necesidad de ampliar y de prorrogar el plazo de la ley 20.234 y que sobre todo busca ampliarla por 10 años y que sobre todo busca facilitar las condiciones para que el proceso de regularización pueda tener lugar de la manera más simple y más fácil posible, debido a que las dos leyes anteriores contemplaron un conjunto de disposiciones que a las direcciones de obras les hacía especialmente dificultoso, digamos, el proceso de regularización. Yo fui autor de la primera ley, de la ley 20.234, posteriormente también junto al diputado Tuma en esa época y posteriormente senador Tuma, se perfeccionó esa ley y se hizo, digamos, una segunda versión y ya estamos ahora en la tercera versión, y la verdad es que en ambos procesos anteriores se mantuvieron ciertas condiciones de dificultad para las regularizaciones. Escuché esta mañana atentamente una petición que hizo el diputado Urrutia en la sala, pidiendo los antecedentes, digamos, fácticos de todos los loteos irregulares que han sido tramitados, los que están pendientes, y creo que esa información, suscribí su petición en la sala, y creo que esa información va a ser absolutamente vital para saber, digamos, el estado en que está, digamos, la situación de la regularización de terrenos en Chile. La situación es dramática, ¿no?, en las comunas, especialmente urbanas, pero igualmente lo es, aunque las condiciones son distintas en las comunas rurales. En las comunas urbanas hay zonas de muy gran amplitud en las ciudades, digamos, que están bajo condiciones de loteo irregulares. Incluso la cantidad de familias bajo condiciones de loteo irregulares es mucho mayor que la que están en campamentos, ¿no? Es una cifra, digamos, que realmente a veces a uno le sorprende. Hay hasta el 15-20%, digamos, de la superficie total de ciudades completas que están en situación de loteo irregular. O sea, yo creo que las tres iniciativas de ley debieran ser consideradas, digamos, como de la mayor importancia cuando ingresen estos proyectos a la, tanto entiendo que el diputado Urrutia también presentó un proyecto de ley. Yo, digamos, le había hecho presente al diputado Urrutia que estaba presentando este proyecto y le había pedido incluso que lo suscribiera, y entiendo que estos tres proyectos debieran fusionarse y debiéramos buscar con la mayor amplitud darle una solución integral al conjunto de problemas, tanto a los del ámbito rural como al ámbito urbano. Entonces, cuando el proyecto que presentamos hoy día ingrese, entiendo que tampoco ha ingresado el del diputado Urrutia a la sala, no se ha dado cuenta en la sala, ¿no? Está ingresado, digamos, pero no se ha dado cuenta en la sala de ambos proyectos. Cuando estén los tres proyectos ya con número de boletín, creo que debiéramos pedirle, digamos, a la Secretaría que pudiéramos tener un comparado, digamos, lo más pronto posible,
para empezar a ver cuáles son los aspectos, digamos, que comparativamente hay que juntar, las cosas que habría que agregar para tomar en cuenta las observaciones del diputado Espinosa y poder hacer un buen trabajo. Creo que va a ser un gran aporte a esta comisión poder lograr. Gracias, presidente. Presidente, aunque resulte reiterativo, yo quisiera valorar, por cierto, las tres iniciativas y quizás por ahí anda una cuarta, y esto da cuenta de que estamos frente a un problema real, pero que tenemos plazos, tenemos tiempo. Entonces yo creo que debiéramos, como comisión, adoptar los acuerdos que sean necesarios de tal manera de que nos permitan sacarlo en un tiempo bastante breve, por cierto, sin descuidar lo riguroso que tenemos que ser en esta materia, de tal forma que podamos dar una solución un poco más integral que la que se ha dado hasta ahora. Y yo quisiera respaldar lo planteado por el diputado Espinosa. En los sectores rurales el problema no es menor. Tenemos, yo diría, tantos o más a veces situaciones que en los sectores urbanos, y con un agravante, que muchas veces en los sectores urbanos tenemos loteos irregulares en que no ha habido por parte del ocupante del lote algún pago. En los sectores rurales nos encontramos con que muchos campesinos se han juntado en comité, han comprado un predio, ¿ya? Han destinado recursos a esto y resulta de que no han podido regularizar la situación, a diferencia de lo que ocurre muchas veces en las ciudades en que se ocuparon, ¿ya? Sin pago previo un terreno y se lo repartieron. En los campos se da la figura contraria, pero con el mismo resultado, que hubo pago de por medio, pagaron derechos sobre un predio y pasan los años y no han podido regularizar. Por lo tanto, yo los invitaría a que junto con buscar una solución integral, especialmente miremos los sectores rurales, que no son menores las situaciones que podemos encontrar en el país, tal cual como lo planteó el diputado Espinosa. ¿He dicho, presidente? Bueno, sí, por favor. Hacer presente que estos proyectos abordan cosas distintas. El proyecto que al menos nosotros, el grupo de 10 parlamentarios que firmamos, lo que pretende buscar es solucionar la urbanización de loteos irregulares. Disculpa, pero todos coinciden en la prórroga. Sí, no, eso de todas maneras. Que es necesaria la ley, sí, y hay que prorrogarla, no puede emerger, porque de todos los loteos irregulares catastrados, se estima que solamente en estos 10 años de vigencia de la ley se han solucionado aproximadamente el 20%. O sea, tenemos más de un 80% que, si bien es cierto, la ley tuvo una buena inspiración, no funcionó. Como la ley del mono. Claro. ¿Por qué? De los catastrados hasta el año 2006. Imagínate, si aumentamos hasta el 2018, el número va a ser muy superior. Pero los loteos irregulares o esta venta de derechos, porque no conforma ni siquiera un loteo hecho en áreas rurales, lo que se pretende es solucionar un problema de dominio, no de urbanización. Fundamentalmente es de dominio. Y eso se podría hacer, por ejemplo, a través del decreto ley 2695. Ahora, si queremos sumar la urbanización, pasaría por la voluntad del municipio de aumentar, por ejemplo, el límite urbano. Si el loteo se encuentra próximo al límite urbano, en una zona de extensión urbana, bastaría la voluntad de la alcaldía o del plan regulador para modificar el límite urbano y incorporarlo ese loteo, si es que se construyó en la cercanía o en la periferia. Pero tenemos situaciones de esta venta de derechos de parcelas rurales de 5.000 metros a 20 kilómetros del centro de la ciudad, o sea, fuera del límite urbano, digamos, a 20 o 30 kilómetros. Llevar urbanización, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, esos lotes, es tremendamente oneroso y yo creo que es materia de otro proyecto. Ahora, yo quiero, no sé si dispongo de 5 minutos para explicar un poco la casuística de los loteos irregulares y por qué esto se ha detenido a mi juicio. 3 minutos, si quieren. Mire, esto... pedía la palabra el diputado Hernando, pero... Sí, pero... Mira, hoy día los directores de obras municipales se enfrentan a un tremendo desafío porque tienen
varias normas jurídicas sobre un mismo territorio. Por ejemplo, en el año 65 se aprobó la ley de sismo. ¿Qué es lo que decía la ley de sismo? Que cuando ocurría un sismo de cierta gravedad, el Ejecutivo nombraba una zona de catástrofe y se podían elaborar proyectos de loteo sin hacer la urbanización. Y esto consistía en un papel, prácticamente un croquis, en que se hacía un mono, en que se dibujaban calles, lotes, y el consejo con el alcalde lo aprobaba. Así lo dice la ley, y en el lapso de un año, en el 2010 se postergó 2 años, y se presentaron planos de loteo. ¿Cuándo se aplicó mucho esto? En los terremotos del año 65, 71 y el 85. Y tenemos varias leyes de sismo, pero sin urbanización. Llegó después el Ministerio de Vivienda con la ley 16.741, ley de loteos irregulares, que tenía otro objetivo, que era perseguir a los loteadores irregulares, a los que hacían loteos brujos, y estableció que esto era un delito, y le da facultades al Ministerio, a los antecesores del Servio, para perseguirlo y tratar de solucionar el problema, pero no les da recursos. ¿Qué hace el Ministerio? Va a ese mismo territorio, dice, para poder solucionar esto, hace un levantamiento topográfico como Dios manda, con curvas a nivel, establece calles de acuerdo a la normativa, un ancho mínimo, un tamaño de lote mínimo, en fin, y dibuja un plano. Ese plano no coincide con el plano de la ley de sismo. Si uno los quiere hacer calzar, no coinciden. Entonces, aquello que en la ley de sismo es bien nacional de uso público, en el plano del loteo irregular no es bien nacional de uso público. El área verde no coincide, el ancho de las calles no coincide. Para el director de obra, ¿qué es lo válido? Ley de sismo. ¿Cuál? Ley de sismo. Por si eso fuera poco, el año 79 se impartió. ¿Por qué esa es la válida? Porque eso está establecido por ley. Entonces el director de obra, mire, la ley del loteo irregular no le dice a usted que lotee, le dice a usted que solucione el problema. Persiga, pero eso no es un loteo. Y si usted va a hacer un loteo, que se lo apruebe el director de obra. Yeah. ¿Y qué es lo que hace después? El año 79 se promulga el decreto ley 2833, que le da facultades al Servio para entregar títulos de dominio de terreno que son de su propiedad. ¿Qué es lo que hace el Servio? Hace loteos. Y extiende los loteos. Hasta el año 2005 la Contraloría le dice, señor, usted no está facultado para hacer loteo. Todo eso que hizo, que es mucho, incluso no se sabía en el Servio cuánto era, regulariza ante la DOM. Y de eso creo que en la región por lo menos no se ha hecho nada. Y tenemos, y tú la conoces, Rodrigo, Villahermosa. Es el ejemplo que tenemos la superposición de 4 leyes. Ley de sismo, loteo irregular, 2833, y por si ese por fuera poco, la 2695, la ley que faculta para entregar títulos de dominio cuando una persona ha tenido 5 años de propiedad. Muchos propietarios, la ley de bienes nacionales, muchos propietarios que no les entregaban título de dominio, recurrieron a bienes nacionales y dijeron, mire, yo estoy hace 5 años acá. Ok, hagamos todo el trámite. Y el Estado le entregó el título. Ahora, como era lo que él demostraba que había ocupado, independientemente del lote que dio la ley de sismo, del tamaño del lote, si esa persona expandió su lote y, por ejemplo, se tomó parte de la calle, ¿ya? Él tiene título en parte de la calle, que es bien nacional de su público, pero un título que le dio el Estado. Entonces, el director de obra que responde con su patrimonio, cuando tiene que recepcionar esto, tiene tremendo quilombo. ¿Qué hago? No, a mí la única que vale es la ley de sismo, pero la ley de sismo tiene una topografía muy rudimentaria, ni siquiera con curvas de nivel, con muy poca precisión, hecha, estamos hablando fundamentalmente de la década de los 60. ¿Ya? Entonces, además llega la 20.234, entonces, ¿por qué la 20.234 que tiene una muy buena intención, que da cuenta de toda esta casuística, queremos solucionar el problema, pero no lo puede hacer? Y los primeros que se niegan a hacerlo, por razones obvias, y le ponen objeción y todo tipo de solución, porque se están cuidando, son los directores de obra. Pues dice, oiga, yo no me puedo hacer cargo de este monstruo que usted me está pidiendo. Entonces, para poder hacer esta revolución, además se necesitan recursos y lamentablemente ni los serbios ni las municipalidades tienen los recursos para hacerlo. Aquí en el Servio de la Quinta Región hay una persona a cargo de estos loteos irregulares, una. Ya hay ciudades y regiones que ni siquiera saben cuántos loteos irregulares tienen.
no los han descubierto todavía. Entonces, poder regularizar esto no es menor. Los directores de Servio deberían tener, además, personas que se hicieran cargo de ir y levantar lo que hay, hacer estudios de título para ver si coinciden con un nuevo plano loteo y blanquear esto. Si no, va a ser imposible. Hay Nueva Aurora, Rodrigo, la que está arriba en Viña, la entrada de Viña. Ahí ni siquiera coinciden las calles. El plano original, ley de sismo, con el plan loteo, y uno va a ver la realidad y la calle pasa por otro lado. Y el director dice, no, donde está usted y en esa área verde, de acuerdo al plano que yo aprobé, basado en la ley de sismo, eso es área verde, o es terreno de equipamiento, o es vialidad. ¿Cómo soluciono eso? Entonces, lo que pretendo, o lo que pretendemos los diputados que firmamos este proyecto, es tratar de solucionar esa casuística, porque como decía el diputado González, estamos hablando de 120.000 familias, lo menos lo que se estima, que están viviendo bajo estas condiciones. Es mucha gente. Y esa gente tiene muchos problemas, porque a nivel nacional, tú a esas personas, al no tener recepción del municipio, su vivienda no puede obtener, del loteo, no puede tener tampoco la recepción de la vivienda. Y tampoco puede postular a ningún beneficio. Incluso en algún momento Servio dijo, mire, yo no construyo más programas de pavimentos participativos ni entrego 3 PF en loteos irregulares. No los entrego. PPF no puede entregar. No los puedo entregar. Porque la Contraloría dijo, usted está entregando en terrenos privados, porque esa calle es privada, no es bien nacional de uso público. Y así tuvimos trancado varios años. Después, con la buena disposición de algunos directores de Servio, hemos podido despejar algunas cosas, pero a un costo muy alto de tiempo, de dedicación. Pero hay muchas calles que hoy día no se pueden pavimentar ni postular a los programas porque no son bienes nacionales de uso público. Entonces, esa es la casuística que yo trato de explicar y que, por favor, que yo creo que es un poco distinta a lo de los campamentos. Lo de los campamentos es un poco más fácil. Ahora, cuando uno entrega un título, que es lo primero que quiere entregar un alcalde, porque políticamente es rentable, digamos las cosas como son, en un campamento, lo que yo hago, estoy cometiendo un tremendo error, y se lo hemos dicho al Ministerio, tanto a bienes nacionales como porque está rigidizando el lote. Si yo entrego un lote, le entrego título de dominio, y si después, cuando hago el diseño de ingeniería, las redes sanitarias, porque las redes de alcantarillado corren por gravedad, no la puedo poner por donde yo quiero, si no tiene que haber una pendiente mínima. Entonces no va a pasar por donde yo quiero, a lo mejor por el centro de la calle, va a pasar por varios lotes. Y si yo le entregué un título de dominio a esa persona o a esas personas por donde iba a pasar a futuro la red, ¿qué es lo que hago? Después tengo que tener una servidumbre. Y el dueño que ya tiene título va a decir, págueme. Hoy día tenemos más de 20.000 personas en Reñaca Alto, que hay 6 lotes que no quieren dar la servidumbre y no puede recibirla la empresa sanitaria. Esa es la gravedad de entregar título de dominio sin antes haber constituido la servidumbre de las redes sanitarias. Ese es el problema y el tamaño del problema que tenemos, que es mayor. Yo creo que en un campamento en que no se han entregado títulos, la situación y la casuística es mucho más fácil, porque es prácticamente partir de cero. El problema aquí es que no estamos partiendo de cero, y hay que arreglar un entuerto que se armó del año 65 a la fecha, y es muy difícil arreglarlo, es difícil y complejo, y eso es lo que quiero explicarles, a lo mejor con una presentación en una próxima oportunidad, para poder a lo mejor separar los caminos, creo yo. Yo coincido con lo que dice el diputado Urrutia. Hay 3 proyectos, uno que está presentado, que es el que vengo a presentar yo, otro que presentó el diputado Urrutia y que se da cuenta en sala mañana, entiendo, y otro que va a ingresar también y que es del diputado González. Los 3 tienen en común el tema de prorrogar esta ley y la única diferencia que yo veo es que los de ellos son bastante más grandes, digamos, son más ambiciosos. El que vengo a representar yo es más bien como una ley corta que se refiere fundamentalmente al tema del plazo y se refiere también a el facilitar el que haya instituciones regionales del nivel regional que puedan participar también en los estudios de factibilidad, etcétera, y de riesgo, sobre todo de riesgo. Entonces, me parece a mí que juntarlos
lo que pone en riesgo es precisamente el plazo, porque yo creo que son de tal profundidad los cambios que hay que hacer en la normativa, por lo que escucho a los colegas, que me parece que lo del plazo quedaría, no alcanzaría. Antes de darle la palabra al diputado Espinosa y luego al diputado Cast, voy a tratar de ordenar el tema de la agenda, que es lo que realmente no tenemos que decidir hoy día, porque no comencemos la tramitación del proyecto de la diputada Hernando y fijemos entonces que la próxima semana se fijan audiencias, si es que consideramos que es del tipo de proyecto que requiere audiencia, y la presentación del diputado Urrutia. Tampoco. Se superponen los plazos. ¿Sabes lo que pasa? Es que el Senado también hay algunos senadores interesados en el tema. Yo he conversado con algunos y también estaban presentando un proyecto. Entonces, va a ser más complejo si el Senado empieza a discutir un proyecto y después nosotros entramos con otro. Yo creo que tratemos de abordar, son 14 artículos, no son tan complejos si una vez entendido el problema, si hay buena voluntad. Esto es un tema transversal, un tema que tiene un cariz político, un tema transversal de buscar una solución en nuestras ciudades, y yo creo que va a ser más fácil ponerse de acuerdo, siempre y cuando no queramos meter algunas galletas, como fue en el proyecto anterior de integración social, que hubo interés por poner cosas que no tenían que ver con la idea matriz. Si respetamos la idea matriz, yo creo que es fácil ponerse de acuerdo. Usted sabe bien, presidente, cuál es la galletas que querían meter. O sea, démonos un plazo, por lo menos un par de sesiones tratando el tema. ¿Pero qué hacemos con este? Sí, yo creo que independiente, presidente, cuál sea la fórmula, yo por lo que veo aquí, por lo que están planteando los colegas, se hace como inviable una fusión porque tienen objetivos, si bien coincidentes en la fecha de la prórroga, son disímiles en sus contenidos más de fondo. Entonces, por lo tanto, más allá de eso, yo comparto lo que plantea el diputado Urrutia, en el sentido de que tiene que haber un compromiso de voluntad también, pues, en el sentido de que abordemos los tres aspectos que aquí se están analizando, porque yo creo que la problemática, si el diputado Urrutia plantea que solo en las ciudades de Chile este problema estaría afectando a más de 120.000 familias, eso en la práctica son 400.000 personas. Yo me atrevo a señalar a simple vista que si eso lo traducimos urbano rural, estamos hablando de más de 300.000 familias, es decir, más de 1 millón de chilenos que están en o de familias chilenas que están con este problema. Entonces ahí tenemos una dificultad mayor y por lo tanto, independiente, repito, cuál sea lo que adopte como decisión la Comisión, lo importante es que tengamos un compromiso de que no solamente nos vamos a quedar conforme con que se prorrogue, porque yo por lo que veo aquí vamos a tener una amplia unanimidad para la prórroga de la fecha por 10 años. Lo importante es también buscar la solución de fondo y que no dejemos solamente solucionado el tema de los campamentos, porque también hay campamentos en el mundo rural, que no solamente solucionemos los aspectos que aborda el proyecto del diputado Urrutia, sino que también nos metamos al tema rural, que no es un tema más ambicioso, si en definitiva si lo ven más ambicioso desde el punto de vista de sus complejidades. Yo quiero decirte que esa gente vive hoy día con soluciones sanitarias propias, esa gente tiene hoy día soluciones eléctricas propias, incluso hoy día están optando en muchas localidades donde cuesta que llegue el sistema interconectado de energía, están optando por energías alternativas como las solares. Entonces gente que tiene un hábitat de vida ahí y que no se van a ir de esos lugares y que debemos buscarle desde el punto de vista del legislador una solución. Aquí también hay que asumir las responsabilidades. El Estado también permitió esto, digo el Estado, porque cuando un propio conservador, por ejemplo, como el de acá, de Valparaíso, que otorgó miles y miles a diestra y siniestra de visaciones de este tipo para que tengan sus derechos, igual permitió, ¿no es cierto?, que esta situación se fuera pacificando. Y esto seguramente ocurrió en muchos lugares del país. Así que yo no tengo ningún problema en allanarme a que adoptemos decisiones, si las vemos por separado, si lo fusionamos, con sus elementos disímiles que tiene cada iniciativa, da lo mismo. A mí me gustaría que se fusionara, como dice el diputado González, que buscáramos aspectos, ¿no es cierto?, que permitan construir un proyecto de ley en función de los tres. Rápido, porque si no nos va a pasar lo que nos pasó con el etiquetado de la leche, que nosotros empezamos a trabajar antes y el Senado ahora nos tiene metido, como usted dice, porque presentaron un proyecto que lograron consensuar antes ellos y hoy día estamos colisionando. Entonces que no nos pase eso en vivienda. Que nosotros aquí en la Cámara busquemos la solución a estas miles de familias. Que
creo que sería un aporte importante para el país abordar este tema de una vez por todas. Gracias. ¿Diputada? Gracias, presidente. En el caso de este que tiene como enfoque el tema de los campamentos, habla del catastro de campamentos a nivel nacional, no dice ni urbano ni rural, y por lo tanto los campamentos rurales también caben. Este podría ser tratado como un tema de fácil despacho y no requerir audiencia, y eso deja libre a la comisión para fusionar los otros dos y trabajar el tema que a mí me parece que es tremendamente importante también, y que opino que el consenso no va a ser solo aquí en la comisión, sino que también en la sala. Eso, presidente. Sí, yo también respaldar un poco la iniciativa por un tema más bien práctico. Yo creo que todos sabemos que el tiempo que se va a demorar en discutirse y en procesarse esto, tanto aquí como en el Senado, es proporcional a la cantidad de temas y aspectos que involucre. Yo veo que por mucho que haya un allanamiento y una disposición y una voluntad de todos de querer hacernos cargo de este problema que por supuesto afecta a tantas familias, veo bien difícil que pueda estar aprobado de aquí a enero si es que nos hacemos cargo de todo, sobre todo si va a pasar por el Senado, que es donde ya se ha discutido este tema, quizás con otras variables, van a querer meterle, como decía el diputado Urrutia, y que no le gusta mucho que incorporen temas no atingentes a lo que él está proponiendo. No, que a la Constitución, sino que, a la por eso, Constitución no le gusta. bueno, pero es que ellos quizás lo están mirando desde otro punto de vista y le están... exactamente, la galleta sin etiquetado, como dice. Pero yo creo que es complejo. Yo apoyo la moción por un sentido práctico y un sentido de urgencia con estas familias, de que no queden a la fecha de enero fuera de esto. Ya vimos que además considera aspectos rurales y urbanos la extensión de este plazo, y creo que es razonable hacer un formato, una ley corta que apruebe esta iniciativa y después nos hagamos cargo con el compromiso. Yo creo que todos le vemos el sentido de urgencia a esto, de discutir largamente la otra iniciativa. Diputado Hernando y luego el diputado González. Diputado González. Yo no conocía el proyecto de la diputada Hernando y lo estaba leyendo acá rápidamente, y me parece que es un proyecto sumamente sencillo y posible de aprobar con rapidez. Y yo, por lo tanto, suscribiría la idea que ella plantea, que fíjese que es un artículo que se encuentra materializado los espacios físicos y los terrenos, y que los loteos emplazados podrán postular a recursos en organismos correspondientes. Son dos normas absolutamente, digamos, fáciles de debatir y de discutir, y creo que sería posible, absolutamente posible, despachar este proyecto, el proyecto de la diputada Hernando, y tomar conocimiento de los otros dos proyectos, que pueden tener. Yo no conozco el proyecto que presentó el diputado Urrutia y otros parlamentarios, tampoco se conoce el contenido del otro acá en la comisión. Creo que hay que exponer ambos, digamos, y establecer ahí un procedimiento, digamos, para sea la fusión de ambos, que yo creo que esos proyectos sí que se van a poder funcionar, porque dicen relación del mismo ámbito, ¿no? El proyecto al cual yo me refiero también toma en cuenta ciertas normas que dicen relación con la ley 16.741 y con la ley de sismos, y por lo tanto se van a poder fusionar ambos. Expongamos ambos proyectos y veamos el procedimiento y démosle la rapidez necesaria, porque la verdad es que yo estoy convencido de que es perfectamente posible, haciendo la fusión, aprobarlos ambos en tiempo oportuno. Y si no fuera posible aprobar los proyectos completos, siempre se puede aprobar una norma, digamos, no transitoria, pero una norma, digamos, de prórroga, que va a tener tramitación rápida, debido a que existe además, como dice el diputado Urrutia, que hay iniciativas en el Senado en este sentido, una norma exclusivamente para prorrogar, dejando pendiente, en caso que sea muy compleja la tramitación de los otros proyectos, dejando pendiente, digamos, un poco los contenidos para profundizar después. Pero la prórroga, sin duda, que requiere, digamos, de la mayor urgencia. Por lo tanto, mi propuesta es que tramitemos el proyecto de la diputada Hernando, y que fusionemos ambos proyectos sobre loteos irregulares, especialmente referidos al ámbito urbano,
y tomemos en cuenta la propuesta del diputado Espinosa de que debiera en principio ser considerada, digamos, la situación del ámbito rural. Pero veamos los contenidos de ambos proyectos para ver cómo se inserta, digamos, esa preocupación que a mí me parece absolutamente legítima y tan importante como la de los loteos en el ámbito rural, en el ámbito urbano. Olivera, 30 segundos para emitir una opinión respecto a tu propuesta, que me parece válida, pero que me preocupa en algo, que es que como hoy día estamos discutiendo este tema, seamos claros, porque estamos a 6 meses que ocurra la expiración. Entonces, en el momento que tú apruebas esa propuesta, que ya termina con el problema, este no va a ser tema. Y eso vamos a volver a foja cero con las otras iniciativas. Eso me preocupa, no sé si me explico bien. Porque va a estar solucionando el tema del plazo que hoy día nos está premiando, seamos claros. Y nos conocemos claramente qué va a pasar después. Solucionado. Correcto, con la ley del mono pasó exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que la solución tiene que ser integral. Eso, presidente, muchas gracias, y sería bueno escuchar al diputado Calixto, que él siempre soluciona estos líos que cuando llega, aunque llegue tarde. No, presidente, yo en realidad, bueno, si bien el fondo el mismo, busca el mismo fin, pero también tiene, según lo que uno puede leer, algo distinto, que en el fondo lo de la diputada Hernando cambia un plazo, pero además en el segundo punto que ella propone, incluso propone quiénes hagan los estudios, quiénes son los que se hagan cargo de aquello. Entonces, uno lo que espera es que dentro de estos dos proyectos, si es bueno fusionarlo o no, que se fusionen. Yo había pensado lo mismo que el diputado González, en el fondo, que si el proyecto, como dijo la diputada Hernando, es de fácil despacho, quizás se pudiese la próxima semana a lo mejor despachar, o no sé, hoy día ya no creo que se alcance, porque además es importante lo que dijo el diputado Urrutia, que es importante escuchar su presentación, por lo que uno se da cuenta acá, es alguien que entiende bastante sobre estos temas, tiene harta experiencia, y siempre es bueno escuchar la experiencia. Entonces, sí, no, yo por lo menos respeto harto la opinión del diputado Urrutia, porque veo que entiende muchísimo de esto y a nosotros nos ilustra también respecto de estos temas, que para mí por lo menos es aprendizaje siempre. Y, presidente, bueno, yo después le voy a pedir la palabra de nuevo porque en puntos varios me olvidé de hacer una solicitud, pero espero que terminen con este tema y le pido la palabra nuevamente. A la diputada Olivera, por su intermedio, a veces las apariencias engañan, ¿eh? No, sin duda, presidente, sin duda que coincido con la diputada Olivera, que el aporte que hace el diputado Urrutia, como el resto de los colegas, también siempre es muy importante. Decir lo siguiente, que yo creo que no basta con resolver el plazo. Alguien mencionó la ley del mono. La ley del mono es un muy buen instrumento, pero lo hemos tenido que prorrogar muchas veces, o a lo menos más de una vez, y la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué quienes están en la situación de acogerse a la ley del mono no lo hacen. Y acá ocurre algo parecido. Yo creo que debiéramos, junto con prorrogar, tratar de resolver aquellas situaciones por las cuales la gente o los vecinos, las organizaciones, no están utilizando esta ley. Entonces yo creo que yo entiendo, y lo dije en mi intervención anterior, la urgencia de esto, pero intentemos darle una solución un poco más integral, de tal manera que aquellos que no han utilizado la ley vigente al día de hoy, saber por qué no lo han hecho y tratar de corregir aquellas deficiencias que tienen. Entonces, junto con el plazo, tratar de generar las condiciones para que ojalá la mayoría de las personas que están en esta situación efectivamente hagan uso de este instrumento y no como ha ocurrido hasta ahora. Voy a seguir con las palabras, pero quiero hacer una invitación a todos a que, en vez de solucionar el problema, determinemos cuál es el proyecto que vamos a tramitar, porque esa es la herramienta que tenemos para solucionar el problema. Por lo tanto,
tratemos de atenernos al mecanismo y luego empezamos. Diputada Hernando. Es que estaba la diputada Hernando. Gracias, presidente, por su intermedio. Solo me quiero referir al no haber utilizado en este caso la ley. O sea, la mayoría de los campamentos de Antofagasta son muy recientes. Y yo diría que la problemática de departamentos también, o sea, de campamentos se entremezcla también con lo que está ocurriendo con las ciudades y la llegada de inmigrantes, porque los chilenos no tienen solución de vivienda y los inmigrantes tampoco. Entonces, en ese contexto hay un plazo que no es el mismo, porque la situación no era la misma hace algún par de años en Antofagasta. No obstante ello, a mí me parece del todo justo decir que, habiendo sido alcaldesa, le encuentro toda la razón en la urgencia y en la importancia de resolver los problemas que reseñó el diputado Urrutia. Y por lo tanto sería una irresponsabilidad. Yo no pertenezco a esta comisión, por eso puedo decirlo, pero sería una irresponsabilidad de la comisión el que, habiendo aprobado solo el plazo, no tramitaran lo otro, porque yo creo que hay cosas urgentes y cosas importantes, pero esas son tremendamente importantes. Una de las razones principales, si no la principal, por la cual, digamos, la ley en sus distintas versiones no ha sido utilizada, es porque, digamos, el Estado no ha provisionado los recursos necesarios para que esto ocurra. Y esos recursos consisten en dos cosas. Uno, en la debida difusión y la debida preocupación del Estado para que la ley sea utilizada, digamos, de tal manera que los ciudadanos la conozcan y la puedan implementar. Y la segunda razón es porque los planos de loteo son costosos y cuestan bastantes recursos, y los Serviu no han contado con los recursos necesarios para ello, ¿no? La mayor parte de la gente llega a pedir asesoría y no sabe cómo utilizar los instrumentos de la ley. Entonces, entre otras cosas, uno de los temas que hay que conversar con el Ejecutivo en el caso de cualquiera de estos proyectos es que se dote de recursos a los organismos públicos para que efectivamente, digamos, estas leyes puedan ser aplicadas, porque por otra parte, la responsabilidad de los directores de obra quedó relativamente obviada, ¿no? Con su patrimonio en el segundo proyecto, ¿no? Se eliminó, digamos, esa norma que obligaba a responder con su patrimonio a los directores de obra y, sin embargo, digamos, las dificultades continuaron, pero especialmente por la falta de recursos y de apoyo técnico para las comunidades, los comités y los grupos que querían utilizar estos proyectos. Diputado Urrutia, luego el Ejecutivo, pero antes voy a hacer una propuesta. Tramitemos el proyecto de la diputada Hernando, como corresponde, y escuchemos al diputado Urrutia en su presentación con PowerPoint prometido en la sesión que viene. Sí. Hay dos proyectos sobre loteos irregulares. Si va a haber una exposición, ¿sí? El proyecto que se ha presentado hoy día, digamos, el mismo día en que la presentó el diputado Urrutia, tiene que también ser presentado. Entonces, me parece... Estaría de acuerdo. Lo que yo quiero evitar es que hoy día demos una conversación en abstracto y no circunscrita a ningún proyecto en específico sobre la grave materia que estamos tratando, pero que no esté avanzando en la tramitación de ningún proyecto, sino que sea como un seminario sobre loteo, pero que no estamos... Presidente, yo creo que no es tan dramático el tema del plazo todavía. Por eso quiero insistir en la propuesta que dije hace un rato, que nos demos un plazo para determinar el plazo, si hacemos o no un proyecto de fácil despacho o nos metemos en las profundidades del proyecto de ley. Yo creo que todavía estamos a tiempo, porque solo para modificar el plazo o la prórroga, eso puede salir en 2 meses, si el Ejecutivo menos, si el Ejecutivo le pone urgencia. No, si el Senado, si teniendo urgencia, el Senado está obligado a discutirlo, y hay conciencia también. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué además lo fundamento de esa manera? Porque, como usted bien decía, diputado González, uno de los grandes limitantes de estos proyectos tiene que ver con recursos y con equipos de trabajo que preparen los planos de loteo. Todos los proyectos que han ingresado para tramitación a las direcciones de obra no pierden vigencia. No porque la ley caduca, esos proyectos dejan de tramitarse. El solo hecho de ingreso a la carpeta de la dirección de obra, si es que, aunque tenga reparos, va a continuar su tramitación. No significa que se corta
a cero el proceso de tramitación. Por lo tanto, y si hay algún proyecto en trámite, basta con que se ingrese la carpeta, aunque sea prácticamente con un plano y sin ningún otro antecedente, para que la Dirección de Obras tenga la obligación de seguir tramitándolo. O sea, por lo tanto, yo no veo que haya un riesgo tan alto si nos llegáramos a quedar sin ley. Por lo tanto, por lo que he planteado, por lo tanto, yo creo que sería prudente que escucháramos la presentación del proyecto del diputado González, del proyecto que hemos presentado con otros 10 parlamentarios, y una vez tomado conciencia del tamaño del monstruo que tenemos que enfrentar, discutamos si es necesario irnos por el camino de solamente la prórroga, y ahí yo tengo algunas observaciones con respecto al cambio de la fecha corte, que no creo que la mochila que se le somete al Estado y el incentivo que se genera para seguir haciendo este tipo de loteo es perverso. Si nosotros vamos a modificar así unilateralmente la cifra del año 2006 al 2018, no habiendo recursos todavía para sanear los del año 2006, es un incentivo perverso a que se siga haciendo, porque va a venir siempre el Estado detrás regularizándome o poniendo la plata para yo regularizar lo que hice mal. Es lo mismo que discutimos la ley del mono. O sea, ¿hasta cuándo? Si la ley del mono era ponerle término a las construcciones espontáneas que se hacen al margen de la ley. Entonces, si nosotros cada vez hacemos una ley de prórroga y al mismo aumentamos la fecha de corte, estamos generando un incentivo perverso y además le estamos entregando, en este caso, en el caso de los loteos, no de las viviendas, una tremenda mochila al Estado. Y tenemos ya cuantificado que el tamaño de las personas, más o menos, del tamaño de las personas que están viviendo bajo estas condiciones actuales a la fecha del año 2006, son miles. Y vamos a agregar todos los que se han agregado el último cuarto año. Yo creo que no estoy de acuerdo, por ahora. Creo que, a ver, y por último quisiera decir que en las áreas rurales, no se olviden que en las áreas rurales, la mayoría de esos ventas de derechos que estaba permitido, no era ilegal que vendieran derechos y que los conservadores lo inscribieran, son segundas viviendas. Pero no son todas segundas. No, pero hay un gran porcentaje, sobre todo en la zona costera de esta región, que son segundas viviendas. O sea, le estamos regularizando el Estado, la casa de veraneo al señor que se vino a comprar una parcelita de agrado en la quinta región costa, y en otras regiones también. Por lo tanto, a mí me gustaría que primero priorizáramos también lo que vamos a enfrentar. El problema de la primera vivienda. Obvio. A la primera primero. Bien, pero también la rural, que sea la primera. Hoy día es fácil pesquisarlo. Muy contradictorio. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que quiero hacer una precisión, voy a tratar de ser simple en la explicación, pero creo que, bueno, los tres proyectos, conozco uno solo de los proyectos, que es el que estaba en tabla, ese lo voy a leer, los otros dos no, entonces, bueno, comprometerse también como ejecutivo a estudiarlos en detalle para ver cómo puede apoyarse su tramitación. En el ministerio hay un equipo encargado de campamentos, de los asentamientos precarios, que también les vamos a pedir que lo analicen con detención, porque efectivamente la ley incorporó en una de sus modificaciones el catastro de campamento, ¿ya? Yo entiendo que lo que plantea la diputada Hernando en su proyecto de ley es ampliar el supuesto para entrar a la ley, pero ese cambio no prorroga la vigencia de la ley. Ese cambio lo que está diciendo es que no solamente se pueden regularizar los campamentos de hasta el 2011, sino que también los de hasta el 2018. Pero el plazo de vigencia de la ley tiene una historia. La 20.234 cuando se publicó dijo 24 meses. Se publicó el año, llegó el tiro, 2008. La 20.562 modificó ese plazo y puso 3 años. Y después la 20.812... sí, es un enredo ahí, pero sí. Dice, podrán dentro del plazo de 3 años contados desde su entrada en vigencia, pero está modificando la original. Entonces, y esa se publicó el 2012. Iba a vencer el 2015, ahí hubo un enredo de interpretación que tuvo que aclarar la DDU con una circular, pero no me metamos en ese enredo. El tema es que se prorrogó del 2012, se prorrogó hasta el 2015, ¿ya? Y el 2015 se publicó la 20.812, y la 20.812 podría tener una estructura que quizás podría replicarse, porque tiene artículo primero, prorrógase por el plazo de 5 años a contar de la entrada en vigencia de la presente ley el procedimiento simplificado de regularización a que se refiere el artículo primero de la ley 20.234. Ese artículo no se está tocando en ese proyecto, por lo tanto el 31 de enero ese plazo se vence, si no se modifica ese artículo. Ese es el que vence, eso se publicó, le digo al tiro, en enero del 2015, pero no es publicación 30 de enero del 2015.
Y después tiene artículo segundo, introdúcense en la ley 20.234 las siguientes modificaciones. El artículo primero, ya. Entonces, yo entiendo que estamos discutiendo un poco eso, que haya un primer artículo o un proyecto que diga prorróguese por tantos años, y otro artículo u otro proyecto que diga, bueno, y cambiemos en el artículo primero tal cosa, en el segundo porque este es el problema que está generando. Pero pensar que porque vamos a darle tramitación a ese proyecto estamos prorrogando la ley, tendría que ser modificado ese proyecto para que prorrogue la ley, porque no lo está prorrogando, está simplemente diciendo que se puede aplicar también a los campamentos hasta el 2018. ¿Ya? Eso es una precisión que creo que es relevante hacer, porque eso no se genera la expectativa de que estamos prorrogando y no estamos prorrogando. Presidente, yo no soy abogado, pero desde mi interpretación lo hicimos así porque el primer artículo dice prorrógase desde la vigencia de esta ley, ¿ya? Y al poner un cambio en la referencia respecto de cuál es el catastro que se toma, entonces se entiende que son 5 años, así lo entiendo yo. Ahora, es de fácil solución si es que no fuera así, porque solo habría que poner una indicación en el primer artículo. O sea, lo que pasa es que ese proyecto reemplaza algo en el artículo segundo y en el inciso final del numeral 5 del artículo segundo, y el plazo está en el artículo primero de la 20.812. Es muy enredado el cómo está puesto el plazo, porque no está en estricto rigor en la 20.234, está en la 20.812, que hace referencia a la 20.234 y que ya prorrogó. Entonces yo creo que hay que hacer un ajuste para que sirva como prórroga. Ese es el tema. Por eso, sí, yo creo que es ajustable, de todas maneras ajustable, sin perjuicio del análisis detallado de todas las materias que se han hablado, porque lo que dice el diputado Urrutia, esa indicación, el catastro de campamento, lo que abre es una discusión respecto a si procede ampliarlo a otros supuestos distintos a los del fecha de corte del 2006 o no. Es una discusión que tienen que tener ustedes, digamos. Un poco recojo también que el Ejecutivo, en términos de leyes de regularización en general, entonces, la regla es las cosas debieran hacerse con los permisos correspondientes. Yo creo que en esta discusión ha quedado claro la importancia de la materia y la necesidad de ordenar las distintas iniciativas que hay y la urgencia, no solo la importancia, la urgencia. Y en la sesión siguiente vamos a tener la presentación de los dos proyectos en cuestión y vamos a continuar con esta discusión con el proyecto de la diputada Hernando sobre la mesa, que entiendo que no se trata simplemente de ponerlo o no a tramitación, porque tiene que ver con arreglar los ripios que haya. Y en la discusión de la próxima semana vamos a conocer la presentación acabada de los otros dos proyectos, el diputado González y el diputado Urrutia. ¿Ya? Insto a los autores a que puedan buscar y el que viene del Senado. ¿Les parece que eso sea por hoy? Y después la diputada Olivera tiene su minuto. Presidente. Sí, espera. Diputado Bobadilla. Diputado Bobadilla. Les pido por favor que escuchemos al diputado Bobadilla para poder agilizar. Eso lo pueden discutir después de... Tiene la palabra el diputado Bobadilla. Aprovechando la buena disposición y el profesionalismo de la biblioteca nuestra del Congreso, yo sugeriría lo siguiente, independiente de las opiniones que podamos tener nosotros respecto de por qué no ha funcionado como todos esperaríamos la ley vigente y que vamos a tener que prorrogarla, a lo mejor solicitar algún informe a la biblioteca de las razones por cuál, o por qué no ha operado como todos quisiéramos. Perfecto. Esta ley que hoy día está vigente, si lo tiene bien. ¿Les parece? Pero el Ejecutivo... O sea... No, lo que pasa es que ahí yo me reconozco que no manejo todo el detalle, porque hay un equipo encargado de los asentamientos precarios, los campamentos, que es el equipo que utiliza esta herramienta. Entonces la próxima semana expone el diputado Urrutia, expone el diputado González, invitamos al equipo que señala el asesor, señor Cacetúa, en este momento, y nos da su opinión la biblioteca también, y le pedimos a la diputada Hernando que asista también la próxima semana. ¿Le parece? Diputado Olivera, ¿les parece cerrar el tema ahí? Sí, pues sí, se le insta a todos a que arreglen con tal de que esto ocurra. Yo lo voy a hacer así y les pido disculpas de antemano. Ese día se inaugura Chucky subterráneo, así que es probable que yo esté en mi región.
pero no, yo los invito, pero voy a hacer todo lo que ustedes me están pidiendo, voy a pedirle a alguno de mis colegas que venga. Ya. Dentro, tengo entendido de la tabla, la profesional que se encuentra a nuestra espalda acá, la señora Miriam Quintanilla, que se ha dedicado buena parte de su vida a trabajar el tema loteo, ha pedido poder comparecer en la comisión en algún momento con 10-15 minutos porque le demos la posibilidad más adelante. Porque cuando pero está solicitado formalmente. Entonces, ¿está en la cuenta? Ya, pero para que lo podamos incorporar dentro de las audiencias de esta iniciativa. Muchas gracias. Diputado Olivera, dele un cierre. Aquí, bueno. Dele un cierre. Bueno, ¿cómo? No, presidente, yo primero preguntar si hace un rato respecto del proyecto del diputado Kast, yo solicité que se mande un oficio, no sé, al Asociación de Municipios, no sé si eso se va a acordar o no. Y si es necesario o no, o sea, si ustedes creen que es necesario, si no, no lo hacemos. Yo considero que en los términos en que usted expuso el oficio, creo que queda un poco desfasado porque en el fondo el proyecto del diputado Kast crea la figura de vivienda protegida para adultos mayores. Por lo tanto, consultarle a los municipios cuánta vivienda tienen bajo una figura que no existe. O sea, la respuesta debe ser 0. Sí, po. No, Sí. no puede ser una distinta, aunque tengan muchos adultos mayores viviendo ahí, porque la figura no existe. Entonces, ¿cómo? Claro, pero la figura que crea el proyecto No existe. no existe. Lo sabemos. Entonces, si le preguntamos cuánta aplicación hay de esa figura, la respuesta necesariamente debe ser 0. Entonces, yo creo que es un oficio que no... Diputado Kast. Yo cómo tratan Yo, presidente, me comprometo a redactar bien la pregunta que en el fondo trate de responder lo que queremos saber, que tiene que ver con realmente cuál es la posibilidad que tienen a través de las ordenanzas locales, los instrumentos de los planes reguladores, de que se generen viviendas con tipologías con la densidad proporcional para adultos mayores y sin que hayan restricciones Estoy de acuerdo con eso, pero la pregunta sigue siendo una pregunta sobre la ley y no sobre la situación de los municipios. No, sobre los planes reguladores comunales y cómo a través de constructibilidad y densidad ellos permiten que hayan viviendas de tipologías para adultos mayores y cómo eso está hoy día realmente en la práctica. Porque ¿Eso no es una pregunta sobre la ley? No, pues es que son normativas. Ya. Yo entiendo el concepto de lo que plantea la diputada Olivera Bueno. y me comprometo a hacer una consulta que ojalá se va a entender cuando se respuesta. Bueno, tomamos el acuerdo. Exactamente. Después de haber intentado boicotearlo todo. Si tienen programas específicos, hacerlo, o si los planes reguladores tienen considerados. Exactamente. Ya, ok. ¿Tomamos el acuerdo? Por haberse cumplido. Ahora sí, diputado Olivera. Yo pensé que ese era el... No. Y lo otro, presidente, es que, bueno, yo lo tenía que decir al principio, pero me olvidé. La semana pasada estuvimos en una actividad con el alcalde de Renca, el señor Claudio Castro, y él solicitó poder venir a la Comisión de Vivienda a exponer, ojalá el primer miércoles de septiembre, respecto de cómo el Estado coordinando megaproyectos de infraestructura en nuestra comuna, ya sea línea 7 del metro, autopistas urbanas, tren Santiago-Batuco, puede captar plusvalía y generar desarrollo de proyectos que reviertan las condiciones de injusticia territorial que la comuna de Renca ha sufrido por años. Entonces, yo solicito que se invite al alcalde para el primer miércoles de septiembre. Muchas gracias. Quisiera hacer un comentario. Los proyectos mencionados son proyectos que afectan a la comuna de Renca, pero que todos los que mencionó tienen que ver con la región metropolitana en su totalidad. O sea, las carreteras que pasan por Renca no son de Renca hacia Renca. Y lo último que se está proponiendo, que es lo más importante, es que Renca tenga una cochera que guarde todos los carros del metro, pero los carros que recorren la región entera. Yo tendría bien, pero hay que hacer la solicitud formal y lo ponemos entre las audiencias. ¿La fecha que dio es por alguna razón en especial? Él viene con la disponibilidad. Muy seguro de sí mismo. Yeah. Démosle 10 minutos.
Démosle 10 minutos, ¿les parece? ¿Ya? Al alcalde Renca. ¿Estamos? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.